Ya muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Soy el profesor Francisco Mendoza y hoy día vamos a tener una nueva clase del curso de Historia del Perú. Y el tema, como está acá en la diapositiva inicial, es el tema del virreinato peruano. Bueno, el virreinato peruano es un nuevo sistema de gobierno que va a terminar aplicando España sobre sus colonias americanas. Recuerden que una colonia termina siendo un territorio ya sometido totalmente a otro. Cuando hablamos de sometido totalmente me refiero a que España va a ejercer el dominio político, económico, religioso, cultural sobre América. Eso nos convierte en su colonia. El primer sistema de gobierno que aplica sobre nuestra región termina siendo el sistema de las gobernaciones, con los gobernadores como eran Francisco Pizarro, luego Diego de Almagro, luego a la fuerza el hijo del llamado Almagro el Mozo, luego el gobernador Vaca de Castro y así por el estilo. Pero, en el año 1542, ya, la corona española va a terminar estableciendo un cambio. Eh, el rey de España de aquel entonces era Carlos I, que también era llamado como Carlos V, porque ese era el título que venía teniendo como emperador de Alemania, ¿ya? O del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos I, con el objetivo de tener un control más eficiente sobre América y un poder más centralizado en sus manos, terminó eliminando a los gobernadores y a las gobernaciones y estableció un nuevo sistema de gobierno en manos del vicerrey. ¿Qué es el vicerrey? Es el segundo personaje que gobierna, ya que gobierna ante la ausencia del monarca. ¿Ya? Así como hay un presidente, y si este no está presente, o se muere, o se enferma, o está de viaje, gobierna el vicepresidente, es el mismo concepto del gobierno del virrey, o vicerrey. ¿Ya? O vicerrey. Tomen en cuenta que mientras que existió el virreinato, ningún rey de España estuvo por acá, ¿ya? Quienes gobernaron terminaron siendo los virreyes como alter ego, como representante precisamente de este personaje en el territorio americano. Así que desde 1542 hasta 1821, si consideramos la proclamación de independencia de San Martín como el momento de nuestra independencia, o la capitulación de Ayacucho, donde se derrota definitivamente a los españoles en batalla, ya es el proceso del virreinato peruano. Ahora, para esta clase, nosotros no vamos a ver todos estos casi 300 años. Lo que vamos a terminar trabajando ya son los dos primeros siglos, el siglo XVI o los años 1500 y el siglo XVII o los años 1600. Profesor, ¿y por qué no hacemos el siglo XVIII o los 1700? Lo que pasa es que el siglo XVIII es muy diferente, es muy diferente. Este periodo se le conoce como el periodo de las reformas borbónicas, ¿ya? Y es un tema de explicación diferente a lo que vamos a terminar observando ahora. Entonces, no se olviden, lo que vamos a trabajar es principalmente el virreinato peruano entre los siglos XVI y el siglo XVII. Comencemos, comencemos recordando algo. Ahí me gusta poner esto como punto de inicio. El virreinato va a tener tres momentos bien claros, muy claramente definidos. El primero termina siendo el periodo que va desde 1542 hasta 1648. Este periodo se le suele llamar como el periodo del monopolio español, ¿ya? ¿Y por qué se le llama así? ¿Ya? Porque España va a tener el dominio económico porque solamente América le puede comprar productos a los españoles. Por eso hablamos de un monopolio comercial. Y desde el punto de vista político, los españoles van a ocupar los mayores cargos de gobierno dentro de ese territorio. Ahora, ¿por qué pongo la fecha límite exacta de 1648? Lo que pasa es que hasta esa fecha se va a terminar produciendo un conflicto llamado con el nombre de la Guerra de los 30 años, ¿ya? La Guerra de los 30 años. En la Guerra de los 30 años, ¿qué pasaba? El reino más poderoso del mundo, o sea, de Europa en particular y del mundo en general, es España, en el siglo XVI, en los años 1500. Y la pregunta es ¿por qué? Y eso se pregunta examen de admisión, y la respuesta es por el monopolio que España ejerce sobre América. Por el hecho de tener dominio económico y político sobre América, recuerden, ¿qué cosa es lo que obtuvo España? España obtuvo una gran cantidad de recursos económicos, ¿ya? Por ejemplo, obtuvo una gran cantidad de oro, ¿ya? Obtuvo una gran cantidad de oro. ¿Y de dónde se obtuvo ese oro? Ese oro se obtuvo, como fue pregunta de examen de admisión, del saqueo de los templos del Tahuantinsuyo y del pago del rescate por Atahualpa, ¿ya? No se olviden de eso. Pero, lo que también hay que tomar en cuenta es que se va a terminar obteniendo una inmensa cantidad de plata producto de la explotación de las minas de Potosí. Esa va a ser la base del poder español. Ahora,
Para el siglo XVII, ese poder va a ir cambiando. En el siglo XVII aparecen varios reinos que comienzan a competir con el poder español, sobre todo gracias a sus actividades comerciales. Inglaterra, Holanda y Francia. Francia a mediados del siglo XVII, pasa a ser el reino más poderoso por una guerra que es la Guerra de los 30 años. Francia principalmente le hace la guerra a la familia Habsburgo, que gobernaba tanto en Alemania, en el Sacro Imperio, como en España. A partir de su victoria en la Guerra de los 30 años, ¿qué va a suceder? No solamente Francia se convierte en la mayor potencia en Europa, sino que España va a intentar mantener cierta influencia en el territorio europeo y va perdiendo control sobre el territorio americano. Durante la Guerra de los 30 años de 1618 a 1648 y posterior a la guerra, España está económicamente complicada y España comenzó a vender títulos de nobleza y cargos de gobierno. Una de las características de la sociedad virreinal es que es una sociedad de carácter aristocrática. Los nobles vienen teniendo un gran prestigio y poder, ¿ya? Entonces, en el caso americano, los que no eran nobles, criollos, por ejemplo, descendientes españoles nacidos en América, comienzan a comprar los títulos de nobleza para terminar ascendiendo socialmente, para tener un puesto mayor dentro de esta jerarquía piramidal que existe en el virreinato. Pero además de eso van a comenzar a comprar cargos de gobierno, ¿ya? Lo cual terminaba siendo importante para ejercer el poder político, para manejar la actividad comercial y para terminar controlando ya el poder. Esto va a terminar siendo importante. Por ejemplo, la corona española decía, yo voy a vender el título de oidor, ¿ya? Que es el cargo de juez en la Real Audiencia de Lima, el segundo cargo más importante del Perú después del virrey. Vendo el cargo de oidor, decía la corona, a 20,000 pesos de oro a quien quiera comprarla. Y a los criollos ya que estaban metidos en el comercio y muchos de ellos contrabandistas además decían, ¿sabes qué? Corona española no te va a pagar 20, ¿ya? Te voy a pagar 60,000 pesos, pero siempre y cuando el cargo sea hereditario. O sea, yo que lo compro, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto también ocupan ese poder. La corona, repito, que estaba angustiada, va a comenzar a vender los títulos, va a comenzar a vender los cargos y los criollos se fueron haciendo muy poderosos, cada vez más poderosos en el paso del tiempo. Entre 1648, mitad del siglo XVII, y 1750 aproximadamente, mitad del siglo XVIII, se vive en América algo llamado con el nombre de la Edad de Oro Criolla, ¿ya? La Edad de Oro Criolla, en donde seguíamos siendo una colonia de España, seguíamos pagando tributos, seguía habiendo un virrey, pero en realidad no hacíamos tanto caso a lo que hacía, a lo que proponía España. Es a partir del siglo XVIII que se aplica, lo que le decía hace un rato, la llegada al gobierno de una nueva familia que son los Borbón, y estos van a intentar restablecer el poder de España sobre América con las llamadas reformas borbónicas, lo que va a terminar generando un gran malestar de la población indígena por los muchos impuestos y de los criollos por la pérdida del poder político, y esto traerá como consecuencia rebeliones de los indígenas y rebeliones de los criollos que culminan el proceso de independencia. Profesor, ¿por qué me explicas todo eso? Lo que quiero que entiendas es que en esos casi 300 años del dominio virreinal han habido cambios, ya han habido cambios. O sea, no termina siendo una situación estable, no es que España siempre mandó y nosotros siempre obedecimos. Hubieron cambios, ya una época de gran poder español, una época de pérdida de poder y una época de recuperación que va a tener como consecuencias múltiples rebeliones. Y te lo digo así, ¿por qué? Porque la clase que vamos a ver ahora va a terminar siendo muy lineal. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Me refiero a que en las preguntas de examen de admisión sobre ese tema te terminan pidiendo datos concretos, ya datos concretos. Tienes que conocer datos muy concretos. No interesa entender todo el proceso, los cambios y las dinámicas sociales que se van a producir en el paso del tiempo. No interesa mucho el caso. ¿Ya? Interesa que conozcas ciertos datos concretos y eso es a lo que nos vamos a abocar. Pero primero te menciono, repito, que hay muchos cambios, ¿ya? Políticos, económicos, sociales, culturales, que vamos a ir viendo también poco a poco en la medida que el tiempo nos lo permita. Yo soy historiador sanmarquino. Este tema del virreinato peruano, que yo lo voy a terminar trabajando rápidamente en 2 horas, en la universidad nosotros nos enseñan a investigar este tema durante 3 años, ¿ya? Entonces, yo tengo que resumir 3 años de investigaciones o 3 años de lecturas en 2 horas, ¿ya? En 1 hora y 50, para que entiendas que no es tan simple, ¿no? Ya no es tan simple. Hay muchas cosas por hablar, muchas, pero tenemos que ceñirnos a lo que nos corresponde para resolver adecuadamente una pregunta de examen. Así que, a tomar atención. Vamos con esto, ya vamos con esto, con este primer punto. Las reformas toledanas. ¿Por qué se pone este punto como crucial ya al principio, profe? Lo que pasa
es que entre el siglo XVI y XVII, que te vuelvo a repetir, son los temas que vamos a ver el día de hoy, han habido muchos virreyes, ya muchos virreyes, pero el principal virrey de todos, sin duda alguna, terminó siendo Francisco de Toledo, quinto virrey del Perú, gobernante entre 1569 y 1581. Durante los 12 años que terminó gobernando el virrey Toledo, sus medidas fueron tan importantes que a él se le considera como el organizador del virreinato peruano, ¿ya? Y sus medidas son las que van a terminar organizando el Perú entre los siglos XVI y XVII. Es en el siglo XVIII, ¿ya? Es en el siglo XVIII, déjame, es en el siglo XVIII que las cosas cambian con las reformas borbónicas, ¿ya? No se olviden de esos temas, ¿ya? A ver, un ratito que están haciendo bulla, ya vamos a ponerle mute un ratito, ¿ya? Ya vayan leyendo la diapositiva que está acá, ¿ya? Por ahorita paso. Ya, yo creo que ya es momento. Ahora, ya te decía, las medidas del virrey Toledo son las que organizan el virreinato del Perú entre el siglo XVI y XVII, y por lo tanto sus medidas van a ser fundamentales y trascendentales por mucho tiempo. Entonces, veamos qué cosa es lo que hizo Toledo que lo va a terminar haciendo importante. A ver, el principal objetivo que va a terminar teniendo el virrey Toledo es este de acá: incrementar la producción minera en las minas de Potosí, ¿ya? ¿Cómo va a terminar haciendo eso? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que hace algunos años atrás, un indígena ya terminó encontrando un lugar en la región de Potosí que se le bautizó con el nombre del Cerro Rico. ¿Y por qué venía teniendo ese nombre tan peculiar? Porque este personaje terminó tirando fierro al cerro y terminó sacando plata pura, pero pura, pura, ya pura, pura. Y a partir de ese momento la corona española comenzó a promover la explotación de las minas de Potosí. La quinta parte de esta producción pasaba a manos directamente de la corona española con el impuesto del quinto real. Y la corona española se fue haciendo muy rica. La corona española llamaba a Potosí la joya más rica de la corona, porque los ingresos de Potosí hicieron muy rica España y terminaron financiando la creación de su gran fuerza naval, que va a terminar manteniendo el poder de España en el Mediterráneo y en el Atlántico, la llamada Armada Invencible, ¿ya? A ver, me están haciendo una pregunta por interno. Un momentito, por favor. Un momentito, ¿ya? No. Jesús, esa que está saliendo como si una pregunta por interno. Entonces, ya te comentaba. Este Cerro Rico de Potosí convirtió a España en el reino más poderoso del mundo, pero el problema es que después de varios años de explotación de la superficie del cerro, ya no salía la misma calidad de metal. Ahora terminaba saliendo metal pateado. ¿Qué cosa es metal pateado? Salía plata, pero mezclada con cobre, con estaño, con zinc, con plomo, ¿ya? Así que el problema es que bajó la calidad de la plata y la cantidad precisamente extraíble. El objetivo de la corona, por el cual mando Toledo, es incrementar y mejorar la producción platera de Potosí.
¿Cómo se hizo? Bueno, lo primero que va a hacer Toledo al llegar por acá es terminar aplicando una técnica alemana que ya se estaba realizando hace un tiempo en el Perú, que es el sistema de la amalgama de mercurio. El mercurio es un metal líquido que si se eleva a altas temperaturas va a terminar generando un proceso químico importante, ¿ya? Tú tienes piscinas de mercurio elevadas a altas temperaturas y le echas el metal que estás sacando de Potosí. Este metal mezclado de diferentes metales, fundido en estado líquido, lo echas al mercurio y vas a terminar generando un proceso químico, ¿ya? Para terminar separando los metales por peso atómico. De tal manera que lograbas tener cobre puro, zinc puro y sobre todo plata pura de alta calidad. Con eso, ya con eso, la corona española va a recuperar sus ingresos económicos. Pero no es tan simple, ¿ya? No es tan simple. ¿Por qué? Porque para eso tú tienes que sacar mucho metal, ¿ya? Para eso, ¿qué hace Toledo? Toledo va a terminar haciendo socavones, va a terminar abriendo huecos en los cerros, metiéndose a las entrañas del mismo para poder extraer para poder extraer ese recurso en cantidad. Pero para poder extraer muchos minerales necesito mucha mano de obra, mucha mano de obra. ¿Y de dónde le iba a sacar? De los indígenas, evidentemente. Ahora, había un problema. Muchos indígenas, recuerden, también pregunta examen de admisión, habían muerto con la llegada de los españoles. ¿Y por qué habían muerto? Porque las enfermedades como la viruela, la gripe y la sarampión habían terminado matando a muchos de ellos, a muchos de ellos. La población indígena se terminaba encontrando dispersa en ayllus, ya en diferentes lugares, y era de muy difícil acceso. ¿Qué hace el virrey Toledo? Toledo agarra a la población indígena dispersa y las concentra en un solo territorio. Vamos a ponerlo así. No estoy diciendo que agarra a la población de Piura y de Puno y los trae hacia Lima. No me estoy refiriendo a eso, sino que la población de una provincia de Puno que estaba separado en varios ayllus lo va a terminar poniendo en un solo territorio. Los concentra en un solo espacio, los reduce a un solo territorio y se crea con eso el nombre de las reducciones indígenas. Al tener a los indígenas reducidos a un solo espacio, eso le convenía al gobierno. ¿Por qué? Porque número uno, tenía fácil acceso a su mano de obra para que vayan a trabajar a la mina de Potosí, ¿ya? Entonces, ¿cómo los hace ir a trabajar hacia la mina de Potosí? Con algo importante. Durante la época del virrey Toledo se va a terminar creando acá, como dice acá, un censo. El censo tuvo el nombre de visita, ¿ya? El virrey Toledo hace una visita general o censo. Él va a terminar yendo a los alrededores del Cusco y hacia la zona de Puno o el Alto Perú y va a terminar viendo cuánta gente vive, cuánta gente se ha muerto, qué actividades económicas vienen teniendo. Pero dentro de ese censo también se hacen preguntas de carácter históricas. Y los diferentes pueblos comienzan a dar diferentes versiones de la historia del Tahuantinsuyo. Ese va a ser un dato importantísimo. Algo que termina rescatando de ese censo, de esa encuesta que hace Toledo, termina siendo el tema de la mita. Todos los pueblos decían lo mismo, que durante la época del Tahuantinsuyo, cuando el Inca convocaba la mita, todo el mundo iba a trabajar. Toledo entendió que la gente venía teniendo en la cabeza el tema del trabajo para el Estado como una obligación. Así que, ¿qué hizo Toledo? Restableció la mita del Tahuantinsuyo en su gobierno virreinal, ¿ya? En su gobierno virreinal. ¿Para qué? Para poder obtener trabajadores para las minas. Él estableció la mita minera para la zona de Potosí. Pero además de eso, hay que tomar otra cosa también. Para terminar, como te dije hace un rato, mejorar la producción de plata de Potosí, se requería mercurio. ¿De dónde se obtenía mercurio? De las minas de Huancavelica, que servían como complemento para mejorar la producción minera de plata. ¿Ya? Otra cuestión más, otra cuestión más. En la época del Tahuantinsuyo no había dinero, pues la gente iba a trabajar como una forma de tributo. Pero había otro tema que creo que te expliqué la vez pasada, ¿ya? Al principio de la invasión española, hubo un gran debate entre los españoles si el indígena era o no era humano. ¿De qué dependía su condición o no de humano? Su condición de humanidad dependía si tenía o no tenía alma, ¿ya? Ese es un tema de debate al principio del dominio español. ¿El indio tiene o no tiene alma? Después de casi una década de debates, se termina llegando a la conclusión que el indio tiene alma y el indio es humano, ¿ya? Había una cuestión. Al esclavo yo lo puedo hacer trabajar sin pagarle nada, porque es esclavo, pero como el indio era humano, se le tenía que pagar. Entonces, Toledo, ¿qué hizo? La mita, el trabajo para el Estado en las minas, era un trabajo pagado, ya pagado. Pero de ese dinero que tú tenías, ahora, ¿qué vas a hacer? Parte de lo que ganabas servía para poder pagar el tributo indígena.
El tributo indígena con Toledo ahora se paga en dinero, está tasado en dinero. Y la segunda característica importante es que con la otra plata, con la otra cantidad de dinero que te sobra, la gente va a poder comprar productos. Pregunta de examen de admisión. Toledo lo que hace es insertar a la población indígena al sistema de mercado americano. Ese dato es fundamental porque ha sido pregunta de examen de admisión. Otra cuestión, ¿por qué le convenía a Toledo reducir a los indígenas a un solo espacio con el sistema de reducciones? Porque al tenerlos acá facilitó, uno, la movilización hacia la mitad y dos, facilitó el cobro del tributo indígena. El tributo indígena no se cobraba mes a mes, por si acaso. El tributo indígena se terminaba cobrando 2 veces al año, en el mes de junio y en el mes de diciembre. Otro dato más a tomar en cuenta con Toledo. Con Toledo ahí se ha logrado, número uno, la mejora en la explotación de las minas de Potosí con el complemento de la mina de mercurio de Huancavelica. Dos, se ha terminado de reorganizar a la población indígena para obtenerla como mano de obra, en la mitad, como población tributaria en dinero y además de eso insertarlas al mercado. Pero también no se olviden de esto, ya no se olviden de esto. Otra de las cosas importantes del virrey Toledo es que él va a justificar la invasión española sobre el Tahuantinsuyo. Se criticaba mucho en Europa ya el dominio español sobre el Tahuantinsuyo porque al rey Atahualpa lo terminó matando el gobernador Francisco Pizarro. De acuerdo a las leyes europeas, en el campo de batalla, una persona cualquiera sea puede terminar matando al rey contrario. Pero cuando el rey está tomado prisionero, solamente lo puede mandar a matar otro rey, su igual. Y Pizarro no era rey, así que se considera esto como un acto ilegal. Toledo lo que va a terminar demostrando, entre comillas, es que el rey de acá terminaba siendo Huáscar, y Atahualpa había sido solamente un tirano, alguien que llegó al gobierno por el uso de la fuerza. Es por lo tanto legal el haberlo enfrentado y matado. Es más, se tuvo el apoyo de la familia de Huáscar, lo cual terminaba legitimando mucho más el asesinato de Atahualpa, entre otras cosas. Otra cosa que se hace con Toledo termina siendo una reforma religiosa. Allá en Europa se venía practicando, se venía produciendo la reforma protestante de Martín Lutero, de Juan Calvino, no sé si han escuchado esos nombres, ¿ya? Pero como respuesta a eso se termina creando la contrarreforma, ¿ya? La contrarreforma. ¿Ya? La contrarreforma. Y en la contrarreforma, la idea era frenar el avance de las reformas protestantes, ¿ya? Era mantener la pureza de la fe católica, ¿ya? Mantener la pureza de la fe católica. Y para eso, en el Perú se va a terminar creando el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para terminar frenando esos avances protestantes, ¿ya? Ya veremos algunos datos posteriormente a eso. Repito, con eso y con varios otros datos más, el virrey Toledo va a terminar organizando el sistema virreinal. Ahora, saliendo de esto, repito, de la importancia de las medidas del virrey Toledo, nos vamos a algunos datos importantes que se pide para el avance. La organización política, tenemos que hablar también de la organización económica y las características sociales del virreinato, ¿ok? Así que vamos poco a poco con estos puntos. En el caso del gobierno, recuerden ustedes que nosotros éramos una colonia de España. Por lo tanto, como éramos parte del reino, la máxima autoridad en todo el territorio, tanto en España como en América, era el rey. Ya era el rey. La máxima autoridad del imperio español. Las leyes que daba el rey automáticamente tenían que ser cumplidas y esas leyes se les conoce con el nombre de Real Cédula. ¿Ya? Real Cédula. Segundo caso, de 1542 a 1821, que existió el virreinato, recuerden que hubieron 10 reyes en España, y esos 10 reyes pertenecieron a 2 dinastías o familias de gobierno diferentes. Uno termina siendo la familia Habsburgo, que gobernó entre los siglos XVI y XVII, ¿ya? Y luego está la familia Borbón de procedencia francesa, que gobernó en el siglo XVIII y XIX. A los Habsburgo también se les conoce con el nombre de Austrias, porque de ahí provenían, ¿ya? Porque de ahí provenían. Los reyes Habsburgo del siglo XVI se les llama Austrias mayores, porque en esa época España era el reino más poderoso del mundo. Sí. Estaba el rey Carlos I o Carlos V, cuya imagen está acá, ¿ya? Y por otro lado encontramos a su hijo y sucesor en el trono, Felipe II, que es el rey más poderoso del planeta en el siglo XVI, ¿ya? El siglo XVII es la época de los Austrias menores, la época de la decadencia del poder español, pero eso es algo que solamente hay que tomar como ejemplo. Otra cosa más.
Carlos I o Carlos V tuvo 7 coronas sobre su cabeza. Eso que tenía que ser equilibrio para que no se le caigan. No, él era rey en 7 territorios. Era rey de Castilla y Aragón en España, era rey de Sicilia, Saboya y Nápoles en Italia, ahí van 5, era rey de Flandes, que eran Holanda, Bélgica y Luxemburgo actual, ¿ya? Y era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y de Yapa el continente americano. ¿Cómo podía ser Carlos V para manejar tantos territorios y de lugares tan alejados? Eso era humanamente imposible, ¿ya? Por eso es que Carlos creó otra cosa. Carlos terminó creando un sistema llamado como el sistema de consejos. Los consejos terminaban siendo un grupo de asesores que lo ayudaban a administrar el gobierno ya de sus respectivos territorios. Estaba el Consejo de España, estaba el Consejo de Italia, estaba el Consejo del Sacro Imperio, y el que nos interesa a nosotros era el Consejo de Indias, porque no se olviden lo que también les comenté la vez pasada. Los españoles nunca llamaron a ese continente América, siempre lo llamaron las Indias. Así que para administrar las Indias, el rey terminó creando un grupo de asesores o consejeros que lo ayudaron a administrar esta parte del mundo. Ahora, ¿cuál era la función del Consejo de Indias? En realidad el Consejo de Indias era el que gobernaba América, ¿ya? Ellos establecían las leyes a cumplir en el territorio americano, llamados como las leyes de Indias. Segundo, tomen en cuenta que el Consejo de Indias era el máximo tribunal de justicia al cual podían asistir los americanos, ¿ya? Habían instancias, habían niveles. Te explico más o menos cómo es la situación. Imaginemos que nosotros no vivimos en Lima, no vivimos en el Perú, vivimos en Guayaquil, ya en Guayaquil, o en Machala, en Ecuador, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa si viviendo en esta zona, ya, si en esta zona, por ejemplo, su compañera Brisa, ya termina denunciando a su compañera Jacqueline Ortiz de que le ha terminado robando algo, ¿ya? ¿A dónde acudirían para terminar denunciando el robo? ¿Ya? Entonces, Brisa denunciará a su compañera ante el primer nivel o la primera instancia judicial de la época, que era el corregidor o el jefe de la provincia. No les gusta el veredicto o el resultado del corregidor, pueden irse al siguiente nivel, que es la audiencia. Como están en Ecuador, la audiencia de Quito, el Poder Judicial de Quito. ¿No te gusta el resultado del Poder Judicial de Quito? Puedes venir a la Real Audiencia de Lima, que era el máximo poder judicial en el virreinato peruano, ¿ya? Y si no te gusta esto, te puedes ir hasta el Consejo de Indias, que era el máximo nivel o máxima instancia judicial para resolver los temas de América. Por otro lado, también, el Consejo de Indias terminaba dando la terna virreinal. ¿Qué significa eso? Cuando cuando se tenía que sacar al virrey del Perú, ya le decían al rey, hay que cambiar de virrey en el Perú y te propongo ya a estos como candidatos. Esa es la terna virreinal. Por lo general no solamente lo ponían así de abierto, ponían 5 o 6 candidatos y decían, de estos 5 o 6 te propongo que sea el virrey de México, ya, o el que sea virrey de México, que venga a ser virrey del Perú porque ya tiene experiencia. Y por lo general el rey lo único que hacía era firmar el documento, ya, dándole aprobación a lo que el Consejo de Indias decía porque es el que conocía el tema de la realidad americana. Por otro lado, hay otro dato, el virrey, ya el virrey. El virrey es la máxima institución del gobierno. No te olvides de este tema, este puntito que está ahí abajo, llamado juicio de residencia. Te voy a explicar qué cosa es, pero tenemos que entrar a ver el virrey, ¿ya? Estas instituciones, el rey y el Consejo de Indias, están allá en España, en la metrópoli, ¿ya? Se le llama metrópoli a aquel reino que posee colonias fuera de su territorio, ¿ya? Ahora, acá en América, aquí está el virreinato. El virreinato. ¿Y qué es el virreinato? Dice acá, es la jurisdicción política y administrativa gobernada por el virrey, ¿ya? ¿Cuántos virreinatos hubieron en América entre el siglo XVI y XVII? Solamente 2. Uno, el virreinato de Nueva España o México, que iba desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Panamá. Todo eso era el virreinato de México. Y luego está el virreinato del Perú, que iba desde Panamá hasta Chile, excepto los territorios de Brasil y Venezuela. Brasil le pertenecía a Portugal y Venezuela le pertenecía a México, a pesar de estar en América del Sur. Ahora, el virreinato del Perú extenso de Panamá hasta Chile venía teniendo como máxima autoridad al virrey, al vicerrey, al que gobierna porque el rey no se encuentra presente. Es la máxima autoridad, máximo representante del rey en esta región. El virrey es o tiene el cargo de gobernador o jefe político, capitán general o jefe militar, y también viene teniendo el cargo de presidente de la Real Audiencia, que era el Poder Judicial.
aunque ese último cargo solamente lo tenía de nombre porque no conocía de leyes y por lo tanto no intervenía en temas jurídicos, ¿ya? Por otro lado, están las audiencias o centros judiciales, ¿ya? Las audiencias o centros judiciales en el Virreinato del Perú eran muchas. Estaba la audiencia de Panamá, la audiencia de Santa Fe de Bogotá, la audiencia de Quito, estaba la audiencia de Charcas en lo que vendría a ser Bolivia, la audiencia de Santiago en Chile, la audiencia de Buenos Aires en Argentina, ¿ya? Cada una de estas audiencias venía teniendo sus jueces llamados oidores, ya sus jueces llamados oidores, y por lo general terminaban definiendo los temas jurídicos o legales en sus territorios. Pero insisto lo que le dije hace un rato, si no te gusta el resultado del corregidor ni de la audiencia de tu respectivo territorio, puedes llegar a la Real Audiencia de Lima, que era la máxima instancia judicial en el virreinato peruano, ya en el virreinato peruano. Por otro lado, así como en la actualidad el territorio del Perú está dividido en regiones y las regiones en provincias, en la época del virreinato también pasaba lo mismo. Las provincias del virreinato, como dice por acá, jurisdicciones provinciales, las provincias del virreinato eran llamadas corregimientos. Y un corregimiento estaba conformado por, uno, por pueblos de indios llamados reducciones, ya por pueblos de indios llamados reducciones, y por pueblos de españoles que terminaban siendo las ciudades. Y una ciudad era dirigida por el municipio, ¿ya? Y el municipio se le conoce con el nombre del cabildo. El Cabildo de Lima, el Cabildo del Cusco, el Cabildo de Piura. El Cabildo es el municipio que dirige una ciudad, ¿ya? Ahora, un corregimiento, repito, tenía 5, 6, 7 reducciones y una ciudad, ya hay una ciudad de blancos. Así estaba conformada. Ahora, una provincia o corregimiento tiene como máxima autoridad política al corregidor. Y el corregidor venía cumpliendo 4 funciones en su territorio. La primera de las funciones terminaba siendo la de juez en primera instancia, lo que le decía hace un rato, ¿ya? Si su compañera Brisa terminaba denunciando a su compañera, que no me acuerdo el nombre que le dije hace un ratito, la denunciaba de robo, ¿ya? Entonces tenía que ir ante el primer nivel, y el primer nivel era el corregidor. Ella me ha robado, el corregidor dirá si es culpable o inocente. No te gusta el veredicto, ya no te gusta el veredicto, te puedes ir a la siguiente instancia que termina siendo la audiencia. Real Audiencia, Consejo de Indias. Esos son los niveles, no te olvides. Corregidor es el juez en primera instancia, es el juez de su provincia. Segundo, el corregidor organizaba la mano de obra de la población mediante el sistema de la mita. Le dije hace un rato que el virrey Toledo, terminó estableciendo la mita para conseguir mano de obra para la mina. Eso se llamaba la mita minera. Pero poco a poco en el virreinato se dieron cuenta que si hay una gran cantidad de población indígena, podían ser utilizadas para varias actividades. Por eso mismo aparecieron diferentes tipos de mita. Además de la mita minera, estaba la mita obrajera, en donde los indígenas iban a trabajar en los obrajes o centros de producción textil. Luego estaba la mita de plaza, donde los indígenas eran usados en la construcción. ¿Eso en la construcción de qué? De lo que fuera necesario. En la construcción de caminos, en la construcción de puentes, en la construcción de palacios, iglesias o lo que fuera necesario, ¿ya? Entonces, la gente era trasladada hacia otro lugar para trabajar como parte de la mita y se le pagaba, no se olviden. Pero con esa plata pagarán tributo indígena y comprarán productos en el mercado. Luego de eso, ya estaba el cobro de los impuestos. Pero no se olviden, el corregidor dirige reducciones y ciudades, ¿ya? En las reducciones o pueblos de indígenas, que era la mayoría de población en un corregimiento, tomen en cuenta que los indígenas tenían un líder local, y ese líder terminaba siendo un indígena como ellos, que terminaba siendo el cacique, el indio noble, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía el corregidor? El gobierno central en Lima le decía al corregidor del corregimiento X, usted tiene que terminar trayendo como tributos al gobierno central, vamos a suponer así, 50.000 pesos. Entonces el corregidor decía, bueno, tengo 10 reducciones, cada una me tiene que pagar 5.000. Así que cacique X, tienes que pagarme 5.000 pesos como tributos. ¿Qué hacía el cacique? Repartía esa cantidad entre la cantidad de población tributaria de su reducción. Luego el corregidor, ¿qué hacía? Iba y decía, a ver, cacique, dame los 5.000 que te correspondan. El cacique le daba 4.800. Profesor, ¿y qué pasó con esos 200? ¿Se perdió corrupción? No. El corregidor le llamaba la atención, oye, ¿qué pasó con la plata? ¿Qué falta acá? No, no es que falte. Lo que pasa es que Juanito y Pedrito no han pagado. Y es ahí donde el corregidor terminaba aplicando sanciones porque no se estaba cumpliendo la autoridad o las medidas de su autoridad. Así que también se ponía bravo con eso.
Por eso, ¿y cómo qué hacía el corregidor? Los podía encarcelar, pero por lo general el corregidor les metía presión a la fuerza. El corregidor iba con un par de negros, ya un par de negros grandotes, y los obligaban, les metían golpe a la gente para que terminen pagando. Mientras que al indio le vienen metiendo golpe porque no pagaba, el indio decía negro y la... ¿ya? El profesor, ¿y por qué me dices eso? ¿Eres racista? No, 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 lo que pasa es que esa es otra de las características del virreinato. La corona española buscó ya la discordia entre los negros y los indígenas. ¿Por qué? Porque eran la mayoría de la población y eran además de eso la población más explotada. Que si estos dos grupos se unían y se rebelaban contra el gobierno, chao virreinato. La idea es que mejor se odien entre ellos y que busquen congraciarse con el español para poder tener los mayores beneficios posibles. Era parte del sistema de dominio que se va a tener. La otra característica del corregidor, te expliqué, Teresa, el corregidor, ¿qué hacía? El corregidor, primera instancia judicial, es el que organiza la mitad o el trabajo de la gente y es el que termina recaudando los tributos a través de los caciques. La cuarta es el sistema de repartos de mercancías. Te explico cómo es esto. El corregidor, por ser un funcionario de gobierno, se le terminaba pagando un salario. Vamos a suponer que su salario terminan siendo 10.000 soles mensuales. ¿Ya? Vamos a ponerlos en términos actuales. 10.000 soles mensuales. ¿Ya? Pero la corona española no le pagaba 10.000 soles. La corona española le pagaba 5.000. ¿Y qué pasaba con los otros 5.000? ¿Desaparecían? No. La corona española le pagaba 5.000 en productos y 5.000 en dinero. Con esos productos que tenía que hacer el corregidor, como él tiene contacto con la población de su territorio, él tenía que vender, la gente le tenía que comprar productos. El problema es que los productos que le mandaba España por lo general eran productos de segundo uso, de segunda mano, ¿ya? Y le terminaban enviando blusas y medias de mujeres de la corte española, de las ladies, ¿ya? Y se le enviaban a ellos, le enviaban peines, peinetas, le terminaban enviando espejos, y todo eso el corregidor lo tenía que vender. Cuando el corregidor le ofrecía a la gente estos productos, la gente no se los quería comprar. No se los quería comprar. Y el corregidor, por lo tanto, no ganaba su plata. Hasta que el corregidor se dio cuenta, ¿y por qué tengo que preguntar? ¿Ya? Yo voy a obligar a que la gente compre. Eso es lo que se le conoció con el nombre de reparto de mercancías. El corregidor, cuando iba en junio a cobrar el tributo indígena, ponía a todos los indios en fila y a todos les repartía un producto, ¿ya? Un producto. Estamos en junio, diciembre me lo pagas. Ya no te preocupes, papi, en diciembre estás con crédito. Pero recuerden, la gente, profesor, ¿por qué se lo terminaba aceptando? Porque es el corregidor, bro. Corregidor. Y el corregidor, ¿qué podía hacer? Se podía vengar. ¿Los podía matar, profe? No, no los podía matar. Pero, por ejemplo, tú me compras mi producto, la siguiente vez que yo organice la mita, te voy a terminar llevando a trabajar, por ejemplo, como mitayo de pongo, como sirviente de la casa de un noble, para que, digamos, el trabajo sea menor, menos pesado. ¿No me quieres comprar? No me compres, no hay problema. La siguiente vez te llevo a trabajar a la mita de Potosí, ¿ya? Anda, vete caminando 2 semanas, trabaja 2 semanas, 2 semanas a pie de regreso, y la gente no quería ir hacia allá, por eso es que la gente prefería comprarle el producto al corregidor, y el corregidor con eso terminaba ya ganando dinero. Era parte del sistema ya de abuso que se venía teniendo durante ese periodo. Ahora, producto de los múltiples abusos de los corregidores, en el siglo XVIII, en los años 1700, aparecen múltiples rebeliones indígenas, sobre todo por este tema del reparto de las mercancías. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Fueron muchas las rebeliones indígenas y la rebelión top, la más brava de todas, terminó siendo la de José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II. Después de la rebelión de Tupac Amaru II, que terminó siendo muy violenta en Cusco, en Bolivia, con aproximadamente 30.000 muertos en menos de 3 años, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que pasó? La corona española dijo, no, no vamos a seguir teniendo corregidores porque la gente los odia y se van a producir más levantamientos de lo que hemos tenido. Entonces la corona española decidió eliminar el sistema de corregimientos y en su lugar terminó creando un nuevo sistema llamado como las intendencias, ¿ya? Es decir, un conjunto de corregimientos se fusionaron, ya se fusionaron para crear las intendencias. Los corregimientos que eran más o menos 50, ya pasaron a 8 intendencias a finales del siglo XVIII en el Perú. Como un dato, ya como un dato. Insisto en lo que le decía hace un rato. El corregimiento ya se termina dividiendo en dos. Las reducciones o pueblos de indios, ya, que eran gobernados por un indio noble o cacique, ya, y este estaba sometido al poder del corregidor y los cabildos que terminaban siendo las ciudades. En las ciudades vivían los españoles. Tomen en cuenta que habían dos tipos de españoles, el español peninsular, que era el español nacido en España, y el español americano, ¿ya? Que era el criollo. ¿Ya?
Ellos vivían en las ciudades eran administradas por un municipio o cabildo, por un alcalde, ya por un alcalde, y una junta de notables, es decir, un grupo de nobles, de un grupo de nobles de gran influencia, que son los que van a terminar tomando con el alcalde las decisiones de la ciudad. ¿Ya? No se olviden de esto. Salimos de la organización política y nos vamos a hablar del sistema económico del virreinato. Acá hay varios puntos a tomar en cuenta y comencemos hablando del tema comercial. ¿Ya? Comencemos hablando del tema comercial. A ver, a ver. Para el siglo XVI, ya en la que se estaba formando el virreinato peruano, España parte de un concepto, ¿ya? Y ese concepto termina siendo el bullonismo. El bullonismo. ¿Qué es el bullonismo? El bullonismo es el hecho por el cual un reino ya terminaba basando su poder económico ¿en qué? En la acumulación de metales y piedras preciosas, como está en esta parte inferior de este dato llamado mercantilismo. No te olviden ustedes, ¿eh? Ahora, España era el reino más poderoso del mundo bajo ese concepto, porque había obtenido oro y sobre todo mucha plata de las minas de Potosí, de las minas de Potosí. El gran problema del virreinato peruano es que solamente concentró metales, pero no invirtió, ya, no invirtió esos recursos, ya. Mientras que otros reinos como Inglaterra, Francia y Holanda entraban a la actividad comercial, España solamente adquiría metales, acumulaba y los gastaba, más no los invertía, ya. Esa es la diferencia entre España y los otros reinos. Otra cuestión, la otra característica de la economía o del comercio virreinal es el mercantilismo. España promueve la actividad comercial entre España y América, ¿ya? Pero cobrando muchos impuestos y además con un sistema muy lento de actividad comercial que en un momento pasamos a ver. La otra característica es que el rey de España interviene en la economía directamente con el tema de los precios, ¿ya? Entonces, esa intervención en los precios y ese cobro de muchos impuestos va a perjudicar parcialmente el desarrollo comercial. No hay que decir que el rey de España es el rey más tonto de la época. Esa era parte de la característica económica, comercial que se venía viviendo en la Europa de aquel momento. ¿Ya? No es una cuestión solo española. El otro dato a tomar en consideración es el tema del monopolio. Es el tema del monopolio. Cuando hablamos del monopolio, te lo dije hace un momento, ¿ya? El monopolio es el hecho por el cual existe un solo vendedor para muchos compradores. Se estableció ya entre el siglo XVI y XVII que América solo le podía comprar productos a España. No podíamos tener comercio con Inglaterra, con Francia, con Holanda, con Italia, con ningún otro reino, salvo con España legalmente. ¿Por qué digo legalmente? Porque así como había comercio legal, también había comercio ilegal, ¿ya? Es decir, entraban a América productos que no estaban registrados, que no pagaron tributos, y a eso se le conoce como contrabando. ¿Ya? Como contrabando. Habían productos de contrabando que llegaban de Portugal, de Francia, de Inglaterra, de Holanda, pero los productos legales venían solamente desde España. Ahora, ese es el monopolio. Segunda característica, ¿cómo se hacía para poder tener comercio entre España y América? Se estableció algo llamado con el nombre del exclusivismo. El exclusivismo. ¿Qué significaba? Que entre España y América, pregunta, examen de admisión, habían solamente 3 puertos que podían tener actividad comercial directa. ¿Cómo era eso, profe? Te explico, ya te explico. Los productos que salían de España tenían que salir obligatoriamente desde el puerto de Sevilla. Si tú vivías en Madrid, si tú vivías en Barcelona, si tú vivías en cualquier lugar, ya en Bilbao, en España, ya obligatoriamente tenías que llevar tu embarcación con los productos que quieres llevar a América a Sevilla. En Sevilla estaba esta institución que está acá llamada como la Casa de la Contratación de Sevilla. Desde ahí, ¿qué es lo que hacías tú? Registrabas tus productos, registrabas tu tripulación, pagabas tus respectivos impuestos y recién podías salir hacia el territorio americano. De la misma manera, productos que iban de América a España tenían que pasar obligatoriamente por Sevilla, registrar su producto, su tripulación y pagar sus impuestos. Desde el comercio entre España y América era manejado desde la casa de contratación, desde el único puerto, ¿ya?, exclusivo para el comercio con América, que era el puerto de Sevilla. Ahora, las embarcaciones que venían de España a América llegaban a 2 puertos, ¿ya? Un puerto pero virreinato. Un puerto terminaba siendo el puerto de la Veracruz
que se encontraba acá para el Virreinato de México y luego terminaba siendo el puerto del Callao para el Virreinato del Perú. Profesor, ¿cómo llegaban hasta el Callao? Bueno, los españoles no terminaban viajando por el sur del Atlántico para luego darle la vuelta y terminar llegando al territorio peruano. No, ellos cruzaban todo el Atlántico y luego terminaban desembarcando sus productos y a lomo de mula o caballo o carretas los llevaban hacia el Pacífico y luego terminaban llegando hacia el puerto del Callao. Era el único puerto para el comercio directo con España en la época del virreinato entre los siglos XVI y XVII. No se olviden de eso ustedes. Así que solo 3 puertos, pregunta de examen. ¿Ah? Se viene España, Veracruz en México, Callao en el Perú. ¿Ya? Esos eran los llamados puertos mayores o puertos exclusivos. Profe, ¿y luego qué pasaba? Cuando los productos llegaban al Callao, acá había un grupo de comerciantes que manejaban el llamado Tribunal del Consulado de Lima. Y el Tribunal del Consulado, ¿qué es lo que hacía? ¿Ya? Registraba que no hubieran productos de contrabando. Y si habían productos de contrabando, legalmente lo que ellos tenían que hacer era confiscarlos, ¿ya? O sea, retomar esos productos y no permitir su comercio. Pero estamos en el Perú y terminaban permitiendo coimas, ¿ya? Lo otro que terminaba sucediendo, además, y además es que el Tribunal del Consulado una vez que tenía los productos de España, los distribuía en todo el virreinato del Perú, que, insisto, iba desde Panamá hasta Chile. Desde el producto era el Callao y ahí recién se distribuían los productos entre Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Esto que te estoy diciendo hacía que el comercio fuera demasiado lento, demasiado lento. En lugar de que el producto pase directamente de España hacia Argentina, que terminaría siendo esta ruta muy rápida, tenía que hacer lo siguiente, ir todo el Atlántico, cruzar Panamá y llegar hacia el Callao y luego darle la vuelta por toda América del Sur para terminar llegando a Argentina. Los productos que llegaban a Argentina llegaban muy tarde y eran muy costosos por todo el transporte que se había tenido que hacer. Entonces los argentinos preferían comprar productos de contrabando que venían principalmente metidos por los propios portugueses que tenían dominios en las costas del Brasil. Así que el contrabando se terminaba haciendo porque los productos eran mucho más baratos y por el lento sistema de comercio que venía teniendo el virreinato. ¿Ya? Otro dato más. Recuerden que acá en el Atlántico, ¿qué cosa es lo que se está comercializando? De España termina llegando a América herramientas, vino, ropa, mercadería, ¿ya? Pero los productos que salen de América hacia España son principalmente oro y fundamentalmente plata. Si acá están recorriendo metales preciosos, recuerden que acá también hay la posibilidad de robos. La posibilidad de robos. Acá en alta mar, tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico, habían grupos de embarcaciones de pequeño, mediano tamaño, que rodeaban a las embarcaciones americanas que iban a España y les robaban, ¿ya? Ese grupo de embarcaciones estaba conformado por piratas. Los piratas eran un grupo de ladrones en el mar cuyo saqueo ya era repartido entre ellos en formas iguales, por lo general. Pero llegó un momento en que la corona española dijo, pucha, pero ¿cómo hago para evitar que me roben y que la ganancia que puedo tener no se pierda? Bueno, lo que ellos van a establecer es un sistema llamado como el sistema de flotas y galeones, o navegación en conserva. Entonces ya no se permitió que de América salga un barquito llevando productos, ¿ya? Sino que ahora los barcos salían en bloque, entonces se le llamaba flota. Y la flota era rodeada por embarcaciones militares llamados galeones, para que si alguien quisiera robarla, a punta de cañonazos los terminen dispersando. Es así que algunos reinos, como el reino de Inglaterra, por ejemplo, le va a terminar diciendo a los piratas, oye, ¿qué te parece si yo te apoyo con algunos barcos de guerra, de ahí con tu experiencia de robo, te termino ayudando para robar, pero todo lo que robes, la mitad es mía? Porque no solamente te estoy dando barcos de guerra, sino te voy a dar protección legal. Si alguien te quiere hacer daño, métete a mi territorio y yo te voy a proteger. De esa manera nacen los llamados corsarios, ¿ya? Que terminan siendo piratas auspiciados por parte de reinos como el reino de Inglaterra para conseguir la plata proveniente de América. No se olviden de eso ustedes también. El sistema de flotas y galeones o navegación en conserva para enfrentar a el robo de piratas y corsarios en alta mar. ¿Ok? Vamos a seguir con otras actividades económicas. Del comercio ya te venía explicando. Ya el comercio lo promueve la corona, pero cobra muchos impuestos. Y acá tenemos algunas cuestiones. El comercio no solamente era entre España y América. Al interior del virreinato peruano también había una gran cantidad de productos que se comercializaban en el interior. Por ejemplo, es el tema de la ropa. De la ropa. Inicialmente España quería ser el único vendedor de ropa para América, pero luego se dio cuenta que no venía teniendo una gran capacidad productiva.
Por eso es que se permitió que en América aparezca esto, llamado con el nombre de obrajes, que eran los centros de producción textil, para terminar sosteniendo la demanda interna de ropa dentro del territorio. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Una de las actividades importantes que te dije hace un rato era la minería. Y para que la gente trabaje en las minas necesitaba dos cosas, ¿ya? Dos cosas. Uno, necesitaba aguardiente, ¿ya? Necesitaba alcohol, caña, ¿ya? Para trabajar por el inmenso frío que había. Y lo otro que requerían era chacchar hoja coca para terminar obteniendo más energía y seguir trabajando por las fuertes jornadas de trabajo y explotación que había. Entonces, el comercio hacia Potosí y hacia Huancavelica de hoja de coca, de ropa, de aguardiente y demás, terminaba siendo toda una ruta comercial. Desde Cusco a Potosí se llevaban esos productos y de Potosí a Cusco se terminaba llevando plata por lo que se compraba. Era todo un negocio. Estaban los arrieros, los transportistas de productos, estaba la gente que brindaba seguridad. Era toda una red comercial la que se venía teniendo dentro del virreinato del Perú. Y eso también hay que tomar en cuenta. No todo era que España nos domina, no domina, no. Acá también había comercio, negocios. Los negociantes no solamente eran blancos, también habían negociantes indígenas como Tupac Amaru II, que va a ser un caso muy especial. Ya iremos viendo esos datos también en su momento. Otra cuestión, ¿ya? La actividad económica más importante promovida por parte de la corona española termina siendo la minería y no hay ningún tipo de discusión con eso. ¿Por qué? Porque no te olvides, la corona española se queda con el 20% de la producción minera, ¿ya? Y las dos minas más importantes, ¿dónde se encontraban? En Potosí, donde estaba la producción de plata, ¿ya? Y en Huancavelica, donde estaba la producción de mercurio, ¿ya? No te olvides de ese dato. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? La otra cuestión que era importante era el tema de la propiedad sobre la tierra, ¿ya? La propiedad sobre la tierra. Te explico el caso. Recuerden, y te lo dije la vez pasada, los españoles cuando llegan a América quieren ser señores feudales, ¿ya? Pero al principio la corona no le da tierras en propiedad, ¿ya? Al principio la corona termina dando encomiendas, que eran pueblos indígenas entregados en protección supuestamente a un español, ¿ya? El español tenía que trabajar y parte de lo que terminaran produciendo se terminaba pagando, ¿ya? Como tributo indígena, ¿ya? Ahora, ¿qué más hay que tomar? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Ya cuando se crea el virreinato hay un problema. Los primeros españoles que llegan terminan siendo, ¿qué? Eran nada. Los primeros españoles que llegan terminan siendo gente que viene con fuerza para intentar cambiar su condición de vida porque muchos allá terminaban siendo o muy pobres o terminan siendo delincuentes y terminaron viniendo a América para cambiar su condición económica, cambiar su condición social. Pero cuando se funda el virreinato hay un problema. Se está formando un Estado, se está formando un gobierno y necesito personas con experiencia que vengan a organizar el virreinato del Perú. Eh, ¿Quiénes podían ser esos? ¿Qué personas tenían experiencia en el gobierno? Los españoles que están dirigiendo el gobierno en España. Entonces, ellos deberían ser trasladados a América para que formen el virreinato. Pero no es tan simple, ya no es tan simple, porque los voy a terminar trayendo a la nada, a un territorio que recién se está conformando. Entonces, ¿cómo hago para poder atraerlos? La idea de atracción termina siendo muy simple. Es como que tú, por ejemplo, terminas estudiando una carrera. Tú estudias, por ejemplo, no sé, medicina, ¿ya? Estudió tus 10 años de medicina, ¿ya? Con tu especialización de por medio, y terminas trabajando en una clínica. Vamos a poner que trabajas en la clínica Estela Maris, no sé, en la Ricardo Palma, y terminas ganando, porque estás muy especializado en oncología de riñón, ¿ya? Terminas ganando $10,000 mensuales, ¿ya? Ganas mucha plata, muy bien. Ahora viene un empresario gringo, ya dueño de una clínica en Miami, termina diciendo, oh, tú ser buen oncólogo, yo llevarte a trabajar a Estados Unidos. Si tú ganas acá $10,000, yo te ofrezco 11,000. Por $11,000 no me voy a ninguna parte. Acá gano muy bien, acá tengo mis amigos, mi familia, tengo mi fulbito, mi fulbazo, tengo todo. ¿Ya? ¿Para qué me voy a ir allá por $11,000? No, lo rechazo. Pero si viene y me ofrece 30,000, yo estoy en el aeropuerto, ya sin ropa, ¿ya? Porque me van a terminar pagando un montón de plata. Y lo mismo que pasó acá, la corona para atraer a funcionarios de experiencia les va a terminar ofreciendo tierras. Si allá terminabas teniendo 20 hectáreas de tierras, acá te ofrezco 500, ya 500. Si allá ganabas 5,000 pesos, acá vengo y te ofrezco 10,000, ya 10,000. Si tú ahí eras conde, título de nobleza, acá te ofrezco duque, ya duque. La cuestión era jalarlos. Y cuando los jala, la corona les da títulos de propiedad sobre sus tierras. Ese título de propiedad sobre las tierras se le conoce con el nombre de Merced Real, ya Merced Real.
Habían españoles que tenían título y habían españoles que no lo tenían, que habían terminado tomando las tierras a la fuerza, ¿ya? Porque no había muchos españoles que los controlen. Al final la corona española decía, mira, ¿sabes qué? Vas a pagar una multa llamada composición y te quedas con la tierra ya como propiedad. Nada más, ya nada más. Ahora, ¿para qué usaban la tierra? La tierra podía ser utilizada para la agricultura, y si era para la agricultura se llamaba hacienda, o para la ganadería, y si era para la ganadería se llamaba estancia, ¿ya? Ahora, en la hacienda podía ser cañaverales para el azúcar o tierras de algodón, etcétera, ¿ya? Pero así como tenían actividades económicas, la cuestión es quién las trabaja, ¿ya? Ah, profe, la va a trabajar el esclavo. Ahí venía otra cuestión que es importante, ¿no? El esclavo no es indio, porque de acuerdo a las leyes de India se estableció hace un rato, te dije hace un rato, el indio es humano, por lo tanto no puede ser esclavizado, ¿ya? El esclavo era el africano, el africano o descendiente de africano, afrodescendiente, ¿ya? Que por lo general venían de Guinea, ¿ya? No yo no, ¿ya? Ya que por lo general venían de Guinea y terminaban apareciendo como trabajadores en las haciendas de la costa, mientras que el indio terminaba trabajando en la zona de la sierra bajo la condición de Yanacona. Profe, ¿y el negro por qué no trabajara a la sierra? ¿Ya? ¿Racista? No aguantaba, ¿ya? Negro, hay una vieja frase que dice, gallinazo no canta en puna. El negro no se adaptaba a la sierra por la altura, ¿ya? Por la altura, no era con él ese clima. Así que por esto, y además de eso, por intentar mantener separados a los indios y los negros y evitar uniones y rebeliones a futuro, es que se les termina segregando. Negro a la costa, indio a la sierra. ¿Ya? Eso es lo que se termina teniendo como mano de obra laboral para este periodo. ¿Ya? Para este periodo. Unos datos más, ya unos datos más. Recuerden, ya recuerden. El otro punto importante para este periodo termina siendo el caso de los tributos. ¿Ya? El caso de los tributos. El gobierno termina obteniendo muchos ingresos por el tema tributario, por el cobro de los impuestos. Ahora, ¿qué tipo de impuestos se van a terminar teniendo? Varios, sin duda alguna, varios. ¿Cuáles van a ser estos? Vamos a verlos. Primero, el impuesto que más se terminó cobrando dentro del virreinato, ya, es el que pagaba la mayoría de la población. Y no se olviden que la mayoría de la población en el virreinato eran indígenas y el tributo que pagaban los indígenas se llamaba tributo indígena. Ya, el tributo indígena. Recuerden, era un tributo pagado por los indígenas, ¿ya? No había tributo blanco, no había tributo negro, solamente era pagado por los indígenas, pero como ya lo veremos en un rato también, los indígenas estaban divididos en dos niveles. Estaba el indio noble, que era el cacique, y ese no paga tributo indígena, y estaba el indio del común, o también llamado indio de cédula, el que no era noble y él sí paga tributo indígena, ¿ya? Ya te voy a explicar en algún momento las diferencias entre ellos. Por otro lado, así como está el tributo indígena, estaba el impuesto que más benefició a la corona española, que era el tema del quinto real, porque el 20% de la producción minera directamente iba hacia ellos. Otros eran los impuestos por el comercio. En la actualidad, ya, si tú tienes comercio de compra o venta de productos dentro del Virreinato del Perú, vas a pagar un impuesto llamado con el nombre del IGB, el Impuesto General a las Ventas. Lo que hoy llamamos IGB, en la época del Virreinato se llamaba Alcabala, ¿ya? Se llamaba Alcabala, ¿ya? Era el impuesto por las transacciones o comercio interno, compra o venta de productos dentro del Virreinato del Perú. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero terminar comprándome un televisor de 200 pulgadas, ¿ya? Con marco de oro y diamantes, ¿ya? Eso no lo voy a terminar comprando en Saga, ni en Ripley, ni en las Malvinas, ¿ya? Ni en la Cachina. Entonces, como no lo voy a terminar comprando ahí, lo voy a tener que comprar del extranjero. ¿Eso dónde lo podrían vender? Bueno, con oro, diamante y demás, lo tendría que traer de Dubái, ¿no? Lo tendría que traer de estos países árabes que están así viviendo en un lujo exorbitante, ¿ya? Entonces, si yo compro ese producto, ¿qué va a pasar? Yo lo termino pagando, pero este producto al ingresar al Perú va a terminar pasando por un sistema llamado aduanas. Y si yo quiero liberar el producto, tengo que pagar el impuesto de aduanas para que ahora termine pasando a mis manos. Lo mismo pasaba en el virreinato. Para el comercio, ya para el comercio del Perú con otros territorios, se pagaba el impuesto aduanero. Y el impuesto aduanero, o por el comercio internacional, se le conocía con el nombre del almojarifazgo. Profesor, qué nombre para raro. Si es que ese nombre, Alcabala, almojarifazgo, terminan siendo nombres árabes, pero ¿qué tienen que ser los árabes con los españoles? Lo que pasa es que durante muchos años, ya durante poco más de 700 años, gran parte de España estuvo en manos de los musulmanes.
y poco a poco los españoles fueron obteniendo su independencia, pero hubo mucho tiempo de influencia musulmana en el territorio, por si acaso. Otro impuesto más. Toda la población católica tenía que pagarle a la Iglesia Católica un impuesto conocido con el nombre de el diezmo, que era el 10% de la producción agrícola, ganadera o agropecuaria. Profesor, y los que no eran católicos, es que no podías no ser católico. En la época del virreinato, o eras católico o eras católico. Profe, ¿no podías ser judío, por ejemplo? No. Si tú vivías en el Perú y tú eras judío, tienes que ser católico. Te bautizabas católico. Ahora, hay de ti, ya hay de ti. Si siendo bautizado católico, tú mantenías tus prácticas judías y alguien lo conocía. Te denunciaban ante el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y te terminaban metiendo un juicio. Juicio por apóstata, por terminar siendo bautizado católico y terminar teniendo prácticas anteriores, ¿ya? De tu religión anterior. Y te terminaban dando castigos muy fuertes. Profe, ¿cuál es el peor castigo que te podían dar? ¿Ya? El peor castigo que te podían dar en el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición se llamaba el castigo del auto de fe. Eso, ¿y cómo el auto de fe? Nada, te quemaban vivo nada más, ¿ya? Por haberte desviado de la pureza de la fe católica, por hereje, ¿ya? Por hereje. No se olviden de esos puntos. Profe, ¿estos son los únicos impuestos? No, son los más importantes, porque también está, por ejemplo, la media annata. ¿Te han enseñado alguna vez la media annata? Una persona trabaja para el gobierno, ¿ya? La mitad, de ahí viene el nombre de medio, ¿ya? La mitad de su salario de su primer año de trabajo, de ahí viene el nombre annata, año, la mitad de su primer salario anual pasa al gobierno virreinal. Era un impuesto cobrado solamente a los funcionarios del gobierno. También está otro impuesto que no sé si tú has visto. ¿Conoces el cabezón? ¿Ya? Entonces, si no lo conoces, mira, te le enseño, ¿ya? El cabezón termina siendo el impuesto, ¿ya? El impuesto, y más que el impuesto es una multa que se va a terminar cobrando por las tierras agrícolas no usadas. Te explico la situación. Yo soy dueño de 100 hectáreas de tierras, ¿ya? Una hectárea, recuerden que son 1000 metros cuadrados, 100 hectáreas es un montón, ¿ya? Es un montón. Para que entiendas, una hectárea es el tamaño de una cancha de fútbol, ¿ya? O sea, el tamaño de la cancha del Estadio Nacional es una hectárea. Ahora multiplica eso por 10, si son 10 hectáreas, por 100, si son 100 hectáreas. Es un terreno gigante. Ahora, ¿ya? Ahora, si tú eres dueño de 100 hectáreas de tierras, pero de las 100 solamente estás cultivando 80, por aquellas 20 que no estés cultivando, por aquellas tierras rurales o agrícolas que no estés cultivando, se te cobraba el impuesto del cabezón o la multa del cabezón. Esto ha sido pregunta de examen de admisión, por eso precisamente te lo menciono. ¿Ok? Entonces ya hemos hablado de las principales características políticas, económicas, hemos hablado del virrey Toledo, hemos hablado de la existencia del virreinato y todo el periodo en el que él se viene desarrollando. Así que ahora pasaremos a ver el tema de la organización social. ¿Ya? Social. Así que vamos a seguir trabajando. Miriam, ¿estás por acá? Profe, dígame. Miriam, ponle un ratito pausa, por favor. Ya tengo que hacer algo urgente, un par de... Ahora sí, muchachos, vamos con la parte final del avance de esta semana, que termina siendo la parte de la organización social. Entonces, podemos hablar de varias cosas, ¿ah? Porque el tema del virreinato es súper interesante, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver esto. Dice, la organización social del virreinato la podemos ver de diferentes ópticas, ¿ya? Diferentes ópticas. Voy a terminar utilizando una visión clásica, ¿ya? Que es la visión de la sociedad tripartita o dividida en tres partes o tres niveles, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? Mira, la división de la sociedad virreinal puede ser establecida por diferentes factores. Uno de ellos termina siendo el factor raza o el factor étnico. Entonces, tenemos que existe una jerarquía entre blanco, que termina siendo, digamos, el que mayores beneficios venía teniendo en el virreinato, el indio, del indio, y el negro por su condición de esclavo, ¿ya? Por su condición de esclavo. Entonces, había esa división por factores raciales. El otro termina siendo por factor linaje, es decir, está el noble, que terminan siendo tanto españoles como criollos y hasta indígenas, los caciques. Están los no nobles, ya que son las personas libres, y está el esclavo, ya que termina siendo una condición social muy inferior. Pero también está por la ocupación, ¿ya? O sea, no es lo mismo terminar siendo juez o virrey, o sea, un funcionario del gobierno, que terminar siendo comerciante o que terminar siendo un artesano, un trabajador o un esclavo. Entonces, estas posiciones van a terminar estableciendo quién tiene más o menos poder dentro de la sociedad virreinal. Ahora,
Una de las características del virreinato es que va a ser una sociedad de carácter aristocrática o nobiliaria. ¿Por qué? Porque los miembros de la nobleza son los que mayores beneficios van a terminar teniendo, ¿ya? Lo que también habría que tomar en cuenta es que no solamente es una sociedad de carácter aristocrática, se intentó, aunque no se logró, que la sociedad tenga una característica aristocrática. Profesor, ¿qué es eso? Aristo significa el mejor. Crática viene de kratos, que significa poder. La aristocracia hace referencia al poder de los mejores y desde la época griega se le llama los mejores a las familias nobles. Entonces, por eso hablamos de una sociedad nobiliaria o aristocrática, porque son los nobles quienes van a poseer los mayores beneficios dentro de la organización virreinal. Profesor, ¿qué tipo de nobles habían en el virreinato? Habían tres tipos. Estaba el noble peninsular, es decir, el español que venía con título de nobleza desde España. Estaba el noble criollo o el noble indiano. Se le llamaba criollo al descendiente de españoles nacidos en América o en las Indias, por eso se le llamaba indiano también, ¿ya? Y por otro lado estaba la nobleza indígena, que eran los caciques y sus descendientes, y los descendientes de las panacas aliados a los españoles, ¿ya? De las familias reales de los incas. Ahora, así como hay que tomar en cuenta eso, recuerden, se va a terminar teniendo no solamente un beneficio mayor para quienes eran nobles, sino que se intentó practicar algo llamado con el nombre de la segregación. ¿Qué era la segregación? Intentar separar a la población geográficamente de acuerdo a su condición racial, en castellano, en castellano. La idea era que blancos, indios y negros, y si vivían juntos en un mismo espacio, entonces que vivan juntos, pero no revueltos. ¿Ya? Profesor, ¿a qué te refieres con eso? Me refiero a que la corona española buscó, vuelvo a insistir, no se terminen mezclando. Ese terminaba siendo el plan. Entender qué es el plan. Una cosa es que tú planees algo y otra cosa es que se termine haciendo. ¿Ya? Eso también es correcto. Y habría que tomar en cuenta, por ejemplo, cómo estaba compuesta Lima para que entiendas la situación. Lima no tenía las dimensiones que tiene en la actualidad. Lima era así, chiquitita, ¿ya? Chiquitita. Solamente era Lima y el Callao. Y el Callao porque está el puerto, ¿ya? Pero cuando hablamos de Lima, Lima era tres zonas nada más al principio. Uno terminaba siendo la Lima Cercado, ¿ya? Es decir, el centro de Lima, del centro de Lima. Y en el centro de Lima terminaban viviendo los blancos, ¿ya? Los blancos. Cerca a Palacio de Gobierno terminaban viviendo las familias nobles españolas que terminaron fundando la ciudad de Lima. ¿Ya? Ellos eran, mientras tu casa estuviera más cerca a Palacio, implicaba que tú eres una persona de mayor posición social, de mayor influencia en el gobierno. ¿Ya? Por otro lado, estaba el barrio de los negros, que era el Rímac, cruzando el puente Trujillo, pero se le llama como los bajo pontinos porque están abajo el puente, debajo del puente. Y luego estaban los indios que terminaban viviendo en barrios altos. Así terminaba estando separada la situación. Barrios altos indios, centro de Lima blancos, barrio del Rímac, bajo el puente, negros. Así era la separación. Ahora, pero una pregunta, ¿los indios y los negros no podían entrar al centro de Lima, donde vivían los blancos? Sí podías entrar, ¿ya? Podías entrar porque ibas a hacer un negocio, porque eras comerciante. Podías entrar porque ibas a trabajar en ese lugar porque trabajabas para el negocio de alguien. Pero no podías quedarte a vivir ahí. No es tu territorio. Ubícate, ubícate. Lo que tú tenías que hacer era, al llegar al centro de Lima, tenías que pasar por unas puertas de control hacia el centro de Lima. Firmabas tu entrada y también tenías que firmar tu salida, tu retorno a tu lugar, ¿ya? Porque este no es tu lugar. Ahora, profe, una pregunta. ¿Y en las casas de los blancos que vivían en el centro de Lima, acaso no había esclavos? Claro, esos sí eran negros y vivían ahí. Eso, ¿y no había sirvientes? Sí, habían sirvientes que eran los indios y también vivían ahí. Pero recuerda, hay otro concepto. La idea es que vivan separados, pero si no viven separados, pueden vivir juntos, pero no revueltos. Cada uno de ellos tenía una jerarquía y una posición social. El blanco es el amo, el indio es el sirviente, el negro es el esclavo. Así estaba vivida la situación. Uno de los factores de la segregación es evitar los cruces raciales. Es decir, es evitar que los blancos, los indios y los negros se mezclen sexualmente y puedan terminar teniendo o puedan terminar naciendo mezclas o castas, ¿ya? U otros grupos raciales diferentes. El bien más preciado, ¿ya? De los blancos terminaban siendo las mujeres blancas. Eso, ¿cómo es eso? ¿Ya? Es que precisamente para que solamente hubieran blancos en la élite del poder, la idea es que la blanca esté con otro blanco, ¿ya? Con otro blanco.
Y además de eso, no solamente ellos, sino que también la mujer blanca terminaba siendo utilizada como medio de ascenso social o beneficio social. Te explico un caso, ya te explico un caso. A las niñas o adolescentes de la élite blancas, ¿qué es lo que se hacía con ellas? Cuando ya comenzaban a entrar a los 10 años, 11 años de edad, si no es antes, las terminaban enviando a conventos, ya, a conventos, para que se eduquen, ya, para que se eduquen en, por ejemplo, los cánones de la Virgen María. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, recuerden que la Virgen María terminaba siendo el símbolo de la pureza, la virginidad, la sujeción o sometimiento al hombre, etcétera. Esa era la idea con la que se le educaba a la mujer, ¿ya? El hombre es el jefe de la familia, la mujer tiene que terminar sometiéndose a ello, y además de eso tiene que ser sumisa, preocupada por la familia. Es una función de vida doméstica, de vida doméstica. Esa es la función que se le iba enseñando a ellas. Pero la idea no solamente era enseñarle ya la vida de la Virgen María y educarla para que actúe como ella, sino que había otros factores más de por medio, ¿ya? Las niñas o los adolescentes eran recluidas literalmente en los conventos. ¿Para qué? Para que no terminen teniendo relaciones sexuales ni hijos, ya, ni hijos hasta una determinada edad. Ya cuando esta niña había alcanzado determinada edad, que por lo general eran los 15 años, se hacía el quino, ¿ya? Y el quino, la fiesta de 15 años, era para mostrar en sociedad a esta niña o esta adolescente que ya menstrua y que ya puede tener hijos, y literalmente la termina ofreciendo en matrimonio, ¿ya? En la fiesta yo la termino diciendo, esta es mi hija, es blanca, de familia, ya de familia importante, y ya está en capacidad de reproducirse. ¿Quién da más? ¿Ya? ¿Quién da más? Cuando digo quién nada más, porque me está diciendo que están vendiéndola, bueno, no exactamente, ¿no? Pero lo que van a hacer es a ver quién quiere casarse con mi hija, ¿ya? Entonces, los otros representantes de familias blancas también van a hacer lo mismo, ¿no? Recuerden que el matrimonio no es porque estos adolescentes se querían casar, sino porque los padres acordaban porque era una forma de beneficiarse. Me caso con alguien de una familia importante y por lo tanto yo voy a ascender socialmente, ¿ya? Así que cuando había el matrimonio, recuerden, eran una serie de pactos y de acuerdos económicos, sociales, políticos que se venían haciendo entre ellos, ¿ya? Ahora, vamos con otro factor, ya vamos con otro factor. A pesar precisamente de que se buscaba evitar la mezcla racial, eso es casi imposible, ya, eso es casi imposible. Tú le decías a alguien, no te metas con él, ya, no te metas con el negro, no te metas con la india, no te metas con el blanco, igual, con más gusto todavía, ya. Y eso es lo que pasaba en el virreinato, y esa es una de las características peculiares. Así que vamos poco a poco a intentar entender eso. ¿Por qué les hablaba de la segregación? Porque precisamente España, con esa idea segregacionista, va a intentar separar a indios, que eran la mayoría de la población blanca. Y para eso los va a terminar separando espacialmente, ¿ya? Los blancos vivían en las ciudades y los indios vivían en la zona rural, en el campo. Los indios vivían en reducciones, ya reducciones de indios, y los blancos terminaban viviendo en ciudades dirigidos por un alcalde, mientras que el indio con su cacique. Cada uno de ellos venía teniendo una organización política y un espacio geográfico diferente. Ahora, también los terminaban tratando de manera diferente con respecto a los tributos. El indio pagaba tributo indígena, el blanco no pagaba tributo blanco, ¿ya? Pues ahora, entonces el indio estaba perjudicado, sí, pero como lo perjudicabas por ahí, entonces se terminó estableciendo otra cosa, ya, como tú pagas tributo indígena, tú no vas a pagar un impuesto que sí paga el blanco, la alcabala, ya, por poner un ejemplo, era una forma de terminar equilibrando la situación. Pero siempre el blanco es el que mayores ventajas terminaba teniendo. Ahora, profe, una pregunta. ¿Los españoles trataban a los indios como sus iguales? Y la respuesta es que es un poco complicado el tema, ¿ok? Al principio, creo que te dije esto hace un instante, ¿ya? Hubo un gran debate sobre si el indio es humano o no es humano, ¿ya? El debate es si tiene o no tiene alma. Después de muchos años de debate se llegó a la conclusión que sí, el indio tiene alma, por lo tanto el indio es humano. Si el indio es humano y el español es humano, entonces son iguales, profe. Y teóricamente sí, pero en la práctica no, porque los españoles, que son los que quieren tener el mando, van a decir, a ver, ¿cómo hacemos para terminar separándolos? Y la respuesta de los españoles fue, hay una diferencia. Lo que pasa es que nuestros hermanos indígenas ya recién están conociendo a Jesucristo y a la religión cristiana. Nosotros los españoles ya los conocemos de antes, entonces nosotros tenemos la función de guiar a los indígenas porque son como nuestros hermanos menores.
Y precisamente a nosotros nos concierne el terminar dirigiendo su cristianización. Entonces, el español era puesto como el hermano mayor, el indígena como el hermano menor, que tenía que hacer lo que el hermano mayor le diga. Y esa era una forma de poder diferenciarlos en la jerarquía social. Otra cuestión, los españoles, como te dije hace un rato, eran los blancos, ya eran los blancos. Y había el español peninsular y el español americano. Al peninsular lo llamabas chapetón. ¿Y por qué se le llamaba chapetón? Porque muchos de ellos cuando llegaban acá y se iban sobre todo a las zonas de la sierra, les salían unas chapazas rojas acá en el pómulo, ¿ya? Y por eso los llamaban como chapetones, ¿ya? Y los criollos, repito, son los descendientes de los españoles nacidos en América. Varios de estos, tanto peninsular o criollo, podían ser nobles o no podían serlo. No todos van a ser nobles, ¿ah? ¿Ya? No todos van a ser nobles. Muchos de ellos se dedican a la actividad comercial, profe. ¿Y comercio de qué? Bueno, podían tener un taller de zapatería, podían producir zapatos como terminar siendo remendones, ¿ya? El remendón era el que te terminaba surciendo el zapato, cambiando de suela o lo que sea. El zapato era un bien muy costoso, ya muy costoso. Así que habría que hacerlo durar lo más rápido la mayor cantidad de tiempo que se pueda. No es como ahora que compras zapatos o zapatillas descartables que terminan durando 6 meses, 5 meses, 3 meses y luego cambias a otro. No, 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 no. En ese tiempo el zapato duraba la mayor cantidad de tiempo posible. Podía ser, por ejemplo, el dueño de un taller de sastre para hacer ropa, o el taller de carpintería, ¿ya? O podías tener, por ejemplo, una chichería o una chingana, que era un bar donde poder tomar algo. O podías terminar teniendo una pulpería, que era una tienda de abarrotes de la actualidad. Había varios tipos de negocios, ¿ya? Y a esto se podía dedicar, pero también había negocios más importantes, más lucrativos, como dirigir el tribunal del consulado y manejar el comercio entre el virreinato. Es ahí donde estaban los criollos, ya los criollos manejando esta actividad por la cual pudieron conseguir mucha plata y comprar título de nobleza o cargos de gobierno que hace un rato te explicaba. Ahora, así como están los españoles, ya que van a tener, si son nobles, van a terminar teniendo acceso a grandes cargos de gobierno. Los cargos más importantes eran el cargo de corregidor o jefe de provincia, el cargo de oidor o juez, ¿ya? Y el cargo de virrey. Los españoles peninsulares nobles podían acceder a cualquiera de esos cargos. El español criollo, el español americano criollo noble, podía acceder a cargos importantes menos a uno. El único cargo al que no podían acceder era el cargo de virrey porque ese era exclusivo para los españoles y ahí el criollo no entraba. Si nos salimos de los españoles y nos vamos a ver a la población indígena, el indígena, como te decía, era considerado humano, ¿ya? Pero menor de edad y por lo tanto supeditado o sometido al poder de los españoles. Había una jerarquía entre ellos. Los indios o indígenas no eran todos iguales. Estaba el noble indio, que era el cacique, ¿ya? ¿Quiénes eran los caciques? Los caciques terminaban siendo limanes, poniendo cositas como esa. A ver, vamos a poner, ¿qué más pone ya? Muy bien. Borra lo que estás poniendo, hijito. ¿Ya? A ver, ¿qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Cuando hablamos de los indios, cuando hablamos de los indios, no solamente está, repito, el cacique o indio noble, ¿ya? Sino también se termina encontrando, ¿ya? Los descendientes de las panacas. Recuerden que los españoles terminan tomando el control del Tahuantinsuyo con el apoyo de familias nobles del Tahuantinsuyo, ¿ya? Así que ellos también terminaban siendo parte de este sector. Profe, ¿qué ganaba ser noble indígena? El noble indígena seguía siendo noble. O sea, si antes era curaca y ahora es cacique, sigue siendo noble. Él es el que dirige un ayllu, él es el que dirige un pueblo, en este caso una reducción. Y la gente no mueve un dedo si es que no se lo pide el cacique. Así que el cacique era el intermediario entre el gobierno español y la mano de obra de la población. Este cacique no paga tributo indígena y este cacique además viene teniendo acceso a la educación. La educación que ellos tienen, ya la educación que ellos tienen, no es igual a la que tienen los blancos. El español viene teniendo acceso al colegio menor, que era la educación primaria, el colegio mayor, que terminaba siendo así como la educación secundaria, y las universidades. El cacique, el indio, no podía hacer eso, ¿ya? Ellos podían tener acceso a su colegio de caciques. O sea, los indios estudiaban con otros indios, no con los blancos, con otros indios. Y cuando terminaban estudiando ahí, hay que tomar en cuenta que también habían peculiaridades, ¿ya? Peculiaridades. ¿Qué le enseñaban a un cacique? Le terminaban enseñando, ¿ya? Que él era un blanco encerrado en un cuerpo de indio. Ahora, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, lo que pasa es que a ellos los educan para que terminen organizando a la mano de obra indígena en favor del gobierno español.
no para que organicen al pueblo indígena contra los españoles. Entonces, a ellos los educaban, les enseñaban castellano, a vestirse como blancos, a terminar hablando castellano en las ciudades para que se sientan como un blanco más en favor de la corona española, ¿ya? Ese termina siendo un dato importante. Así como está el indio noble, así como está el indio noble, está el indio que no es noble. Y ese indio que no es noble termina siendo el llamado indio de cédula. ¿Por qué el nombre de indio de cédula? No te olvides tú. Si yo nací en la ciudad de Lima, entonces se tenía que registrar mi nacimiento, una partida de nacimiento. Entonces, ¿dónde era registrado yo? En la cédula de Lima, ¿ya? En la cédula de Lima. Ahora, ¿qué pasaba? El indio de cédula está obligado a tributar en el lugar donde sea registrado su nacimiento. Si yo era registrado en Lima, yo tributaba y mitaba, trabajaba en Lima, ¿ya? Si yo nací en Cusco, entonces se registraba mi nacimiento y yo terminaba tributando y trabajando en Cusco. Profe, está bien, pero ya, ¿cuál es el problema? Ay, que ahí viene la parte bacán. Uno lo que cree, ya, es que el indígena y el negro, pobrecitos, explotados, son unos tontitos. Tontitos, nada, ya, tontitos, nada. Había gente que sí era sumamente explotada, pero había gente que se daba cuenta de que ellos también podían jugar con la ley de los españoles que tenía una serie de vacíos legales o errores. ¿Cuál era un vacío tremendo? ¿Ya? ¿Cuál era un vacío tremendo? Uno de los vacíos tremendo era el que te acabo de explicar. Si yo nací en Lima, tributo en Lima. ¿Qué pasaba? La gente decía, ¿y si no estoy en Lima? No tributas, pues. No tributas. Así que los que nacían en Lima, ¿qué hacían? Se iban a Cusco. Y los que eran de Cusco se iban a Piura. Y los de Piura se iban a Puno. Cuando ellos iban a otro lugar diferente a su lugar de nacimiento, entonces eran llamados forasteros. El forastero era un indígena de otro lugar que llegaba a uno nuevo. Y en ese lugar no pagaba tributo indígena porque no había sido registrado. ¿Ya? Esa es precisamente la del indígena que se dio cuenta del tema. Profesor, ¿con eso están evadiendo impuestos? Por supuesto que están evadiendo impuestos, ¿ya? Profe, ¿y había otra forma de evadir impuestos? Claro que sí, ya, claro que sí. Yo me llamo Manco Cápac, mi mujer se llama Mama Obvio, ¿ya? Mi hijo se llama Sinchirroca. O sea, más indígenas no podemos ser. Se hacen así, no le salen conejos, le salen cuyes, ¿ya? Indio, indio, indio. Pero, ¿quién registra el nacimiento de mi hijo? El nacimiento de mi hijo lo registra el cacique, el líder indígena de la revolución. Yo, Manco Cápac, voy donde el cacique y le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero que a mi hijo lo exploten como conmigo lo han hecho. Entonces te voy a terminar sobornando, ¿ya, cacique? Para que pongas que mi hijo no es mi hijo. Tú vas a poner que su hijo es, no sé, Christian Meyer, ¿ya? Su hijo termina siendo Cristiano Ronaldo. Entonces, si el papá es blanco, ¿ya? Y la mamá es indígena, el niño es mestizo. Y el mestizo no paga tributo indígena. Era otra forma de sacarle la vuelta a la ley, ¿ya? Y eso existía durante la época del virreinato también. Pero fue una pregunta, ya una pregunta. El gobernante de una provincia, ¿cómo se llama? Corregidor, ya, corregidor, profe. Y el corregidor no se da cuenta de que de su territorio hay gente que se está yendo y hay otra gente que está llegando para no pagar tributo indígena. Por supuesto que se da cuenta. Profesor, ¿y por qué no hacía nada? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo los denuncio, van a terminar regresando los indígenas acá, ¿ya? Y van a tener que pagar tributos que van a la corona. Bien por la corona. ¿Y yo qué gano? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía el corregidor? Si yo estaba en Lima y venía gente de Cusco forastero, yo le decía, señores, perfecto. Yo no los voy a denunciar, los voy a terminar regresando a su lugar de origen. No lo voy a hacer. Ustedes se pueden quedar acá a vivir el tiempo que quieran. Pero por si acaso, yo vendo estos productos. Ya yo vendo estos productos. Y ahí venía el tema del reparto. Yo vendo estos productos. Así que, por ejemplo, tú me puedes terminar comprando este espejito que está acá. ¿Este espejito cuánto vale? Este espejito cuesta 100 soles. Ya, 100 soles. Pues ahora aguanta, por un espejito así como el que tienes, ¿me vas a cobrar 100 soles? Es que esa no era la situación. El indígena tenía que ponerse a pensar, si yo estoy viviendo en mi territorio original, yo tengo que pagar tributo indígena. Y el tributo indígena es como 500, ya, como 500. Pero si yo voy a este lugar, viene el corregidor y me termina vendiendo un producto basura que yo no voy a utilizar, pero pago 100. Es mejor pagar 100 que 500. ¿Ya? De esa manera, el indígena forastero se beneficiaba. ¿Ya? Se beneficiaba el corregidor que vendía sus productos que costaban 10 soles, lo vendía a 100, ¿ya? El que no se beneficiaba de la corona porque no terminaba cobrando todos los impuestos que quería. Así que esa es la dinámica del poder que se va a tener durante este periodo, ¿ya? Esa es la dinámica. No se olviden, ¿eh? Acá hay una serie de movimientos por debajo de la ley.
Ahora, te pregunto yo, ¿eso no pasa hasta la actualidad? Pues, un montón de gente. Yo abro una empresa, y por ejemplo, no la termino legalizando, ¿ya? Y no la termino legalizando porque van a cobrar demasiados impuestos, ¿ya? Eso es lo que hace un montón de gente, ¿ya? Por ejemplo, hay un montón de gente que decide invertir y termina comprando un local, no sé, en Gamarra o en el centro de Lima, y luego vienen los ambulantes y se acaba el problema. No son formales, no pagan ningún impuesto y ganan su plata. A todo el mundo le saca la vuelta a la ley. Todos, ya, todos. Pero yo no apoyo eso. Ya pregunta, ¿alguna vez has comprado DVD pirata ahí en tu barrio? Ya, es 3 por 5 soles. Ya, pregunta, ¿por qué no compras un DVD original que cada uno te cuesta $20? Porque le terminas sacando la vuelta a la ley. Ya, todos le sacan la vuelta a la ley y es parte del sistema, pero en el Perú eso terminaba siendo muy fuerte. Por otro lado, tenemos el caso de los esclavos, ya, a la población negra. Repito, el indio no podía ser esclavo porque el indio terminaba siendo, ya, porque el indio terminaba siendo eh, humano, porque tenía alma. Pero el negro no, ya, el negro no. La población negra va a terminar siendo sujeta o sometida a condición, ya, condición de esclavo, ya, esclavo. Como ya te dije, van a terminar trabajando principalmente como mano de obra agrícola en las haciendas de la costa, en la sierra no, porque no se adaptaban ni al clima, ni al frío, ni a la altura, ya. O también se dedicaban a ser sirvientes domésticos. Acá mira, esta imagen es bien bacán, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ve, por ejemplo, a un blanco que tiene un negro que está amarrado o que está esposado, ¿ya? Tiene un taparrabo, así se llama precisamente esto que cubre tanto sus nalgas como su pene, y cuando le están ofreciendo a la venta, lo que hacían era mostrar de que estaba bien de salud. Era fuerte, por ejemplo, ya tenía una gran masa muscular. Le harían la boca para mostrar los dientes que terminaban teniendo, que estén completos, que estén bien de salud, que no iba a terminar generando grandes gastos. Ahora, los negros no todos eran iguales. El negro niño costaba mucho, ya costaba mucho. ¿Por qué? Porque ese negro niño va a ser trabajador por muchos años. Les costaba y era una fuerte inversión. Pero si venía un negro que era así de agarrado, ya, agarrado y fuerte, ya, entonces ese negro costaba un montón, porque ese negro iba a tener un trabajo muy esforzado, iba a ser padrillo, ya. Él iba a terminar estando obligado, ya, a tener relaciones sexuales con todas las esclavitas, para a todas hacerle hijos. Pues supone que como es muy fuerte, sus hijos van a terminar siendo muy fuertes y van a ser una mano de obra muy importante a futuro en mi hacienda. Ese era el tipo de chambas que había. Habían diferentes tipos de negros, no todos hacían lo mismo. ¿Ya? No todos. Hay mujeres que trabajan en el campo, hay mujeres que terminan trabajando como sirvientas domésticas, preparando la comida como acompañantes de la ama. ¿Ya? Así que hay muchas funciones que van a terminar cumpliendo. Ahora, el abuso laboral contra el esclavo y contra el indígena también, pero con respecto al esclavo es muy fuerte. Entonces, hay muchos esclavos que por la condición de abuso en su contra, ¿qué es lo que hacían? Se escapaban o intentaban escapar de las haciendas. Escapar no era fácil, ya escapar no era fácil. Por lo general, si alguien faltaba, lo comenzaban a perseguir a caballo y te capturaban muy rápidamente. Pero si es que lograbas escapar, te convertías en cimarrón. Aquel esclavo que se escapaba del lugar donde era explotado se llamaba cimarrón. Ahora, el cimarrón, ¿ya? ¿A qué se dedicaba? Al principio eran bandoleros, al principio terminaban juntándose entre un grupo pequeño y terminaban robándole a los comerciantes que llevaban sus productos de una hacienda a otro o de un lugar a otro. Eran bandoleros, ya ladrones. Pero llegaba el momento en que el número de esclavos cimarrones era tantos, 100 personas, 200 personas, 250, 300, que decían, ya, ¿para qué voy a estar huyendo de que me escapen y me regresen a mi hacienda? Si te capturaban y te regresaban a la hacienda, ay, pobre de ti, pobre esclavito, ¿ya? El castigo mínimo que te podían dar era 10 azotes. No es correazo, es un azote con látigo que te laceraba la piel. Ya al segundo azote tú ya estabas así doblado. Ya al tercero ya estabas inconsciente. Te metían 10. Porque recuerden otra cuestión más. Los castigos nunca son personales. Nunca. Los castigos siempre son públicos. ¿Ya? Públicos, para que la gente entienda algo, ¿ya? Si tú haces lo que él está haciendo, entonces te va a terminar tocando lo mismo. Ese es para terminar generando pánico entre la población. El otro dato a tomar en cuenta, es que ese es el castigo mínimo. El castigo más fuerte que te podían hacer era ponerte la carimba, ya la carimba caliente. ¿Alguna vez han visto ustedes cómo marcan a las reses? Ya las reses agarran un fierro caliente que tiene la forma de un sello, por lo general el nombre del dueño de la hacienda o el nombre de la hacienda, y así al rojo vivo les marcaban la piel para que todo el mundo sepa de quién es ese esclavo. Y si se escapaba, a dónde lo tenían que regresar.
Ahora, insisto, cuando el número de cimarrones era muy numeroso, ya muy numeroso, ellos terminaban ocupando ya un terreno X, un terreno vacío. Ese es mi terreno, se acabó, y ahí vivía. Ese terreno de los cimarrones se llamaba palenques, y eran los barrios bravos, y eran los barrios bravos. A nadie en su sano juicio que conociera ese barrio se le ocurría entrar ahí. Y eso pasa en todos los distritos hasta la actualidad. En todos los distritos tú dices, o sea, mira, por ese barrio, por esa calle, no paso, porque por ahí roban, violan, matan, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo mismo era el concepto que se venía teniendo de los palenques. Nadie se metía en este barrio de los cimarrones. Si por ahí venía un corregidor nuevo, español, que no conocía el lugar donde estaba parado, ¿ya? Y terminaba persiguiendo un par de negritos que estaban trabajando la tierra y decía, hey, ustedes, ¿ya? ¿Quiénes sus amos? Y los negros comenzaban a correr para que no los terminen capturando. Pero si los chapaban, ¿ya? Si los terminaban rodeando, y el corregidor le decía, a ver, dígame ustedes de qué hacienda eran para terminar llevando. Los negros le decían, no señor, usted no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Por qué malcriado? Volteó usted, ¿ya? Y cuando volteaba, 200 Cuto Guadalupe, decir, ¿ya? ¿A dónde va usted? Usted no va a salir de acá. Si sale, sale en silla de rueda usted y su caballo, ¿ya? Así que los terminaban golpeando, castigando y otra cosa más, porque este era un barrio de los cimarrones donde nadie podía entrar. Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Repito, como dije hace un rato, a pesar de que se buscaba evitar las mezclas raciales, esto era imposible que se termine controlando. De tal manera que terminaron apareciendo las mezclas raciales. Y las mezclas raciales van a ser conocidos con el nombre de las castas. ¿Ya? Las castas. A ver, su compañía, alguien está hablando por acá. Dice, profe, ¿los barracones o barrios altos? Mira, ya, los palenques que hace un rato te mencionaba, ya, no van a estar en Lima, van a estar en Cañete, van a estar en Chincha, ya, van a estar en la zona de Huaura, en el norte de Lima, ya, pero en Lima no, ya. Ahora, si lo quieres relacionar con algún barrio bravo, ya, un barrio bravo, claro, serían los barracones de ahora, ¿no? O, no sé, Tahualpa con Castilla, en el Callao, o se habla de barrios altos, la huerta perdida. Pues, o sea, hay zonas donde la gente dice, por ahí no entro, ni loco, ya, ni loco. Esos eran los palenques de la época, ya. Ahora, y eso que estos barrios que te he mencionado ahora son más tranquilos. Le puedes preguntar a tus padres o tus abuelos cómo eran esas zonas en los 80s, ya. Ahí sí los machetes bailaban solos, ya. Cuando hablamos de estos cruces raciales que hace un rato te comentaba, estos cruces van a ser conocidos con el nombre de las castas. Y las castas, ya, y las castas terminaban siendo, pues, más de 50, ya, producto de los bloques o de los cruces raciales. Por ejemplo, tenemos el cruce del mestizo. ¿Quién es el mestizo? El mestizo termina siendo el cruce de un indio con una blanca o de un blanco con una india. Mira, cuando yo estudiaba en el colegio hace muchos años atrás, recuerdo que un profesor nos mencionaba, yo estudiaba en el colegio estatal en el RIMAC, y nos decía, el mestizaje es producto de la violación de los blancos contra las mujeres indígenas, producto de su condición de dominio. Y no se aleja de la verdad, ¿ya? Hay blancos que abusaban de sus sirvientas indígenas, que las violaban, ¿ya? Es cierto, pero no todo es así. Hay que tomar en cuenta ciertos datos, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando vienen los españoles, ¿ya? Cuando vienen los españoles, en la época del Tahuantinsuyo, había herencia masculina y femenina, ¿ya? La mujer heredaba sus recursos a las mujeres y los hombres a los hombres. Habían mujeres de la nobleza incaica que tenían muchos recursos, pero de acuerdo a la ley española, ellas no podían ser propietarias. Entonces, ¿qué hacían ellas? Buscaban casarse con un español, para que este español varón pasara a ser el dueño de la propiedad y ella pudiera seguir manteniendo los recursos en sus manos. Entonces, la mujer también buscaba el español para poder beneficiarse, ¿ya? Ahora, en este caso es el beneficio económico de una mujer de la nobleza, pero también habría que tomar en cuenta que las mujeres indígenas o las mujeres en general podían acercarse al amo, ya podían acercarse al jefe para poder recibir un trato diferente en comparación a otras sirvientas o esclavas. O sea, eso también terminaba siendo algo que se hacía, ya que se hacía. Ahora, profe, el blanco con la mujer indígena es normal y el hombre blanco o el hombre indio con la mujer blanca era bastante difícil, ya era bastante difícil, porque recuerden que se está generando una política muy racista. Entonces, la idea del blanco, como le dije hace un rato, era proteger a la mujer blanca, porque ello depende la circulación del poder solamente en este grupo, ¿ya? Entonces, la mujer blanca se le va a terminar teniendo una postura racista de el indio y el negro son inferiores, entonces no hay que tener contacto con ellos. Así como están los mestizos, están los mulatos, ¿ya? El mulato, disculpa otra cosa más, el mestizo es el cruce de indio con blanco,
Profesor, ¿y un indígena que era mayoría poblacional se cruzaba con los mestizos? Sí, se le llamaba segundones. Segundón o cholo, ¿ya? El segundón con un indígena pasaba a ser llamado tercerón, ¿ya? Tercerón o chino, ¿ya? El tercerón con un indígena, cuarterón, cuarterón con un indígena, quinterón, quinterón con un indígena, sexterón. Ya se habían un montón de mezclas o castas, ¿ya? Por otro lado, ya, por otro lado dice, y las blancas y los negros. Justo iba a llegar a eso un ratito, ¿ya? Justo va a llegar a eso un ratito. Profesor, el blanco y la negra, que por lo general podía ser el amo y su esclava, ¿ya? El amo y su esclava. ¿También había violación? Por supuesto que había violación. Pero también hay que tomar en cuenta otras cosas. La mujer negra era símbolo de sensualidad, ¿ya? Era símbolo de sensualidad, exuberancia, el cuerpo, el cabello ondulado, las formas en las que bailaban. Y muchos blancos estaban embobados por las mujeres negras, ya embobados. Pero eran sus esclavas, ¿ya? Así que, ¿qué podía hacer? Podía haber una violación. ¿Y ante quién lo vas a denunciar si es el amo? No había cómo, ¿ya? No había cómo. O por otro lado, el hombre blanco se enamoraba de la mujer negra. Se enamoraba. Pues ahora aguanta, si se enamoraba, se casaba con ella. No, 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 ubícate, se enamoraba, eso sí, era su esclava. Yo blanco tengo a mi mujer blanca, tengo a mi esposa blanca, con ella tengo mis hijitos blanquitos y con ella me voy a misa, me voy a ceremonias. Es mi vida pública, mi mujer blanca y mis hijos. Ahora, en mi vida privada, de la puerta de mi solar para adentro, ¿ya? Yo podía dejar a mi esposa, que vive ahí en la casona, pero yo me iba con la negra y tenía mis hijitos, a los cuales no firmaba como hijos míos, a los cuales los terminaba poniendo como mis ahijados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dice acá, vivían en el prejuicio de la ilegitimidad. No es un hijo legítimo porque no está dentro del matrimonio. ¿Ya? Entonces, podían tener una buena relación muy cordial, podía amar a la negra, pero no podía ser su esposa. Pues, ¿y tú cómo haces todo eso? Porque hay denuncias de las esposas blancas que denunciaban precisamente a sus esposos. ¿Por qué? Por la forma en la que trata a su esclava, porque viene teniendo intimidad con ella y porque me deja a mí de lado. Terminaban denunciando a las mujeres. Y el blanco decía, ¿y a ti qué te interesa? Yo amo a la negra, no te amo a ti. Ya no te, pero tú eres mi esposa. Ahora, ser mi esposa implica una serie de beneficios sociales para ti. Así que, shh, cállate. ¿Ya? Así viene ese tipo de denuncias. Ahora, profe, ese es el blanco con la negra. Y por ahí están preguntando, profe, ¿y la negra con la blanca con el negro? ¿Ya? ¿No había también cruce? Sí, era poco común, pero era más común que esté la blanca con el negro que la blanca con el indio. Ahora, profe, ¿por qué? No sé qué le verán al negro, qué cosa tendrá el negro que llama la atención a las blancas, pero también había cruce entre ellos. Del cruce podía salir mulato o sacalagua. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Ya? ¿Cómo es eso del mulato o la sacalagua? El mulato terminaba siendo aquel que tenía piel oscura, ya piel oscura, pero rasgo de blanco. Es decir, la nariz no terminaba teniendo fosas nasales anchas, sino que era perfilada. El cabello no terminaba siendo pasito ondulado, sino terminaba siendo ondeado, de ondeado, más o menos como el mío, ¿ya? Los labios, ya los labios no eran gruesos, no eran jetones, ¿ya? Pero tenía piel oscura. Ese era el mulato. El sacalagua era el que tenía todos los rasgos de negro, ¿ya? Cabello pasita, fosas nasales anchas, labios gruesos, pero de piel blanca, ¿ya? Ese es el sacalagua. El sambo era la raza prohibida, el cruce de indio con negro. Se supone que este es el sector social que no debían cruzarse y la misma población hacía, el mismo gobierno español hacía que se odien indios con negros. Yo no sé si tú habrás visto esto, pero la población indígena, si tú tienes familia de procedencia indígena, tienen un odio tremendo a los negros, negro cochino, negro ladrón, lo que sea. Y los negros a los indios de todo, ¿eh? Indio apestoso, indio por aquí, indio por allá. Ese racismo entre los sectores populares es promovido por la corona española para poder evitar unión entre estos grupos que podrían ser una amenaza al gobierno. Bueno, entre varias otras cosas más que existen. Vámonos a ver las preguntas de la semana con todo lo que hemos estado trabajando. A ver, vamos, déjame sus respuestas. Pregunta número 1. ¿El virreinato peruano fue creado por qué rey? Recuerden que el rey era Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Es el mismo personaje. Entonces, en la pregunta número 1, la clave termina siendo la B de besito. ¿Ya? 1B. 2. Dice, la creación del virreinato del Perú se daría por medio de, emitido por el rey de España. Recuerden que los reyes terminan emitiendo leyes llamados con el nombre de, ¿cómo se llama? Se llaman Real Cédula, ¿ya? Así que la clave es la B de besito. Profe, me preguntan por acá por interno. Profe, ¿y entre castas, o sea, mulatos y zambos, también había? Por supuesto, no digo que hay 50 cruces diferentes, ¿ya? Entonces había de todo, había de todo. El negro se podía casar con una mulata, ¿ya? O el mulato se casaba con un zambo y salía el lobo, ¿ya? Y así aparecían un montón de cruces. O sea,
Repito, habían cruces por montón, y cruces firmes y cruces bambas. ¿Ah? Por lo que te decía, habían indios que se hacían llamar como mestizos para no pagar tributo indígena. Entonces, esa es la mezcla racial. ¿Ya? Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, que es este. Hay mujeres negras que se metían con el amo. ¿Por qué? Por terminar recibiendo un mejor trato. Y tenían hijos, y tenían hijos. Y luego hubo un caso de una mujer que terminó denunciando al blanco por sevicia, por abuso, la golpeaba, ya la golpeaba. Entonces ella terminó denunciándolo ante el tribunal eclesiástico, es decir, ante el poder judicial de la iglesia. ¿Y qué es lo que hizo el tribunal eclesiástico? Terminó obligando al amo a liberar a la mujer y a darle un dinero para que ella se vaya a vivir a otro lugar para que no puedan seguir abusando de ella. ¿Sabes lo que pasó? De ahí en adelante, un montón de denuncias del mismo caso. Las mujeres a propósito se metían con los amos, le hacían el hijo y luego se hacían golpear, ¿ya? ¿Para qué? Para que tengan, con el precedente jurídico que había, ellas puedan terminar siendo liberadas y escapar. O sea, también manejaban la ley. O sea, no es una cuestión de que todo el mundo es abusador de pobrecito, la gente maneja la ley a su beneficio, ¿ya? Sigamos hablando. Dice 3. La creación del virreinato peruano obedecía al deseo de la corona española de ¿qué? De terminar teniendo un control más eficiente, una mejor recaudación tributaria dentro del territorio peruano. Entonces la respuesta sería, para controlar de forma directa los territorios recién controlados. Recién controlados no, ya venían teniendo algunos años, pero vamos a ver. Dice, propiciar una cacería de esclavos no, formalizar la alianza con los huancas no, facilitar la propagación del luteranismo tampoco. Lo mejor es esta, ¿ya? Se había terminado controlando el territorio de la región hace 10 años, 15 años, y ahora lo que se busca es ver un sistema más eficiente de gobierno. Es la mejor clave. La 4. Nacidos en España con títulos de nobleza. Tendrían una serie de privilegios que los diferenciaban del resto de la población. Esos eran los chapetones, ya los peninsulares. Entonces, la mejor clave termina siendo la sede de casa. Pregunta número 5 dice, los principales cargos administrativos durante el virreinato fueron ocupados principalmente por ¿quiénes? Por el español peninsular, ¿ya? Y en segundo nivel por el español americano, que era el criollo, clave A. 6. En la República de Españoles se le denominó criollo a los, ¿ya? Y eran los descendientes de españoles nacidos en América o en la colonia, la clave es la C. 7. Durante el virreinato, la nobleza indiana, que es la nobleza criolla, ¿ya? Estaba constituida por ¿quiénes? Estaba constituida por descendientes españoles, criollos, descendientes de allá. Ya, este es mejor. La descendiente de los caudillos que lideraron la invasión española al Tahuantinsuyo. Entonces, los primeros invasores van a tener sus hijos por acá. Entonces, los hijos de estos primeros invasores son por lo general la primera camada de nobleza criolla, ¿ya? La D. 8. Representó una bisagra social que enlazó a la República Española y la República de Indios. Entonces, entre el gobierno y la mano de obra indígena estaba el cacique, que es el que organiza la mano de obra o el trabajo de ellos. Así que la mejor clave es la D de dedo. Pregunta número 9 dice, los que se encontraban adscritos a las haciendas en calidad de trabajador servil durante el virreinato. Adscrito es que no puede salir de la hacienda y por lo general ese terminaba siendo, si era siervo, si era servil es como el siervo de la Edad Media en Europa, así que terminaba siendo los yanacones, ¿ya? Dedo. 10, ¿ya? 10. Dice, los alcaldes de indios que administraban justicia solo en juicios de menor cuantía recibían el nombre de, bueno, para esa época recibían el nombre de Barayoc, pero eso es bien al final del virreinato, ¿ya? Los alcaldes de indios. Durante el virreinato, los esclavos de origen africano que se fugaban y vivían fuera del alcance de sus autoridades eran conocidos como cimarrones. 12. Hacer que la sociedad virreinal señale verdadero o falso según corresponda. ¿Sambo y mulato representaban las castas? Sí, ¿ya? El indio de cédula y los curacas estaban obligados a mitar y a pagar tributo indígena. El indio de cédula y los curacas estaban obligados a mitar. El curaca no, ¿ya? El indio de cédula sí, pero el curaca no. Los cimarrones eran esclavos fugitivos y habitaban en los palenques como Huachipo Chincha, verdadero. Así que la 1 y la 3 son claves. Verdadero, falso, verdadero es la clave C de casa. 3 más. El intercambio comercial y migración que se da entre España y sus colonias fue regulado por el comercio entre España y América era regulado en España por la Casa de Contratación de Sevilla. Así que la clave es la D de dedo. Pregunta 14. El contrabando que se observó en los primeros siglos del periodo colonial y que afectó a España en particular se debía a que este país mantenía una política basada en el monopolio comercial. Es como había este monopolio y el exclusivismo, recuerden que esto promovió la actividad del contrabando porque el comercio era demasiado lento. Y 15. Toledo mandó juntar a los indígenas en unidades poblacionales denominadas reducciones para facilitar la explotación sobre su mano de obra y el cobro de los tributos. Así que
La B es la última clave del día de hoy. Así que la siguiente semana, muchachos, nos vemos para ver el tema de independencia. Así que vengan repasando San Martín, Bolívar, el primer congreso, para poder trabajar la próxima semana. ¿Ya? Un gran abrazo para todos, cuídense mucho, cuiden la salud. Nos vemos, Miriam, te dejo a los muchachos.